que interfieren muy negativamente en las vidas de los humanos, pero por desgracia estas malas están mucho más activas que las otras, y de ellas es de las que solemos hablar más y de las que tenemos que defendernos. Su gran tarea, al mismo tiempo su placer, es que los humanos estemos excitados y disgustados o suframos, porque de esta manera nuestros cerebros producen las ondas que a ellos les gustan. Estas ondas pueden ser, tal como leemos en la Biblia refiriéndose a Yahvé, un aroma calmante, como dice, para estos dioses maléficos. No olvidemos que el Yahvé del paraíso era un dios con minúscula, disfrazado de Dios con mayúscula, pero era tan reptil como la serpiente. La humanidad entera vive y ha vivido siempre sin darse cuenta bajo un formidable e inteligentísimo programa de control mental organizado desde las alturas. A esto es a lo que se han dedicado mayormente los tripulantes de ciertos ovnis desde siempre, mucho más que hacer piruetas en el aire para tener distraídos a los ingenuos y bobalicones humanos. Para lograr su tarea, nada fácil, porque en muchos aspectos va contra nuestros intereses y contra nuestros gustos naturales. Las malignas inteligencias se valen de 5 ayudantes. Sus primeros colaboradores han sido siempre las autoridades. Cuanto más altas, más están a su servicio, aunque muchas de ellas lo hagan inconscientemente. A lo largo de la historia, los grandes líderes de los pueblos y de las naciones dominantes han sido personas seleccionadas y colocadas por ellos para estos puestos con los cuales rigen a la humanidad. Los 3 grandes ayudas que estas famosas líderes le han hecho a la causa reptiliana son: primero, leyes inicuas; segundo, guerras interminables; y tercera, abusos de sus súbditos. Los grandes líderes que ha habido en la historia desde mucho antes están unidos por lazos de sangre. Está de moda hablar de los Illuminati, que no son otra cosa que los mismos clanes a los que me he referido en líneas anteriores, muy bien colocados en puestos muy importantes en las grandes instituciones mundiales y en los gobiernos de muchas naciones. Pero ellos no son los jefes supremos, ellos están totalmente dominados y prácticamente poseídos por estas inteligencias extrahumanas. En cuanto a lo que se dice de sus siniestras e increíbles actividades, secretas, les diré que no estén tan seguros de su incredibilidad. Algunos, ya en el lecho de muerte, sintiéndose acuciados por su conciencia, hablaron de ritos y ceremonias satánicas entre los máximos dirigentes del mundo. Bichos feroces me ven y se asustan. Hola a todos y bienvenidos al canal El Guerrero Interdimensional. Llegó el momento de la acción. Llevamos diciendo esto desde el año 2020, cuando abrimos el canal, un poco obligado por las circunstancias que están pasando a nivel mundial. Ya lo hemos explicado varias veces, el por qué se abrió este canal, para dar unas herramientas e intentar motivar para pasar a la acción dentro de estos aspectos interdimensionales, álmicos o etéricos, ¿no?, como lo queramos entender, ante el avance de la oscuridad y de las agendas totalitarias que nos quieren implantar. Pues estamos llegando a la última fase de todas esas agendas, como venimos explicando en los vídeos y como se viene explicando en muchos sitios. Entonces llegó el momento de la acción. La acción no es crear una guerra, no es ir a cargarse a nadie. La acción es ser activo,
ser consciente de lo que está pasando y actuar en consecuencia, en lo que pueda aportar cada uno. Si creamos una guerra o creamos un conflicto, al final estamos jugando a su juego, estamos creando un choque de fuerzas, una dualidad, ellos contra nosotros, llámalo como quiera, élites contra el pueblo, bueno contra malo, A contra B. Al final lo que está haciendo es generar una dualidad y una generación de energía, un loss, es lo que ellos quieren. Ellos quieren generar esa energía, por eso llevan creando guerras durante eones, porque su interferencia en este planeta, de las entidades arcónticas, de los arcontes, ya sean facciones alienígenas, ya sean dentro de otras dimensiones, ya sean en el bajo astral, todos forman parte del mismo compendio, todos están dentro de la corporación arconte y muchos son una mente colmena, ¿vale? Las entidades reptilianas, las que están aquí son interfirientes, son predadoras, son manipulativas, son parasitarias, interfieren en la humanidad, buscan su sufrimiento, buscan su esclavitud. Pues entonces esas hay que repelerlas, hay que echarlas, hay que bloquearlas. Son las que manipulan a los gobernantes que están ahí puestos manipulando a la humanidad en un programa de control mental que lleva muchísimo tiempo imperando en la sociedad. Esas son las cosas que hay que bloquear. Cada uno que haga lo que quiera y que llegue hasta donde pueda. Pero las circunstancias son las que son. Sin acritud, la humanidad está al borde de, no de la extinción, pero del fin como la conocemos hasta ahora. Será otra humanidad totalmente distinta, totalmente esclavizada y totalmente sometida si no se hace algo, porque nos encontramos en un planeta granja, prisión para almas, en una matrix holográfica, arconte, hiperdimensional. Lógicamente, cada uno puede hacer o puede pensar lo que quiera. Yo sé que hay gente que piensa que esto no es una matrix, que los reptilianos no es lo importante, que lo importante es ir a por los gobernantes, a por las élites, porque mientras perdemos el tiempo con cosas que no podemos demostrar, ellos están implementando sus agendas. Cada uno tiene su opinión, que cada uno actúe donde crea que tiene que actuar. Yo me veo, podemos decir, en la responsabilidad de lo que conozco, creo que es así, si no, no lo haría. Y como lo hago desde la honestidad, lo comparto en la situación en la que nos encontramos. Pero desde ahí lo comparto para intentar por lo menos llegar hasta ahí los que puedan, con todo el peligro y con todo el riesgo que tiene, llegar hasta el núcleo. ¿Y cuál es el núcleo? El origen de todo esto. El origen es el mal, la oscuridad. Ya sé que decimos que realmente el bien y el mal no existe porque es una forma de interpretación dentro de la percepción de esta realidad. Pero tenemos que hablar así para entendernos, igual que decimos contraataque. Realmente no proponemos un contraataque como tal, de ir a por ellos en una guerrilla, porque entonces lo que hemos dicho, estamos generando esa dualidad, ese conflicto, ese loss, que como hemos explicado también en otro vídeo, por ejemplo, el aikido pretende anular eso, que no haya conflicto, que haya unificación, que haya integración. Es muy difícil hacerlo con la oscuridad, porque claro, no puedes integrar la oscuridad, pero sí puedes unificar, puedes integrar ese ataque y devolverlo a su origen de alguna manera, sin generar ese choque de energía, ese loss, esa trampa de la dualidad que llevamos sufriendo miles de años. Porque el origen, ¿cuál es? Si vemos a nivel de sociedad, podemos ir subiendo en la pirámide, en la mal llamada pirámide de poder, ¿no? A nosotros quien nos controla, las fuerzas represoras, las fuerzas de seguridad que deberían protegernos, se han convertido en fuerzas represoras de la población mundial, de la sociedad, porque obedecen órdenes ilegales, solo quieren su comodidad, su beneficio, su dinero. Seguimos subiendo los políticos, los títeres, la gente con dinero, sí, seguimos subiendo las grandes familias, las bancas, las grandes corporaciones, y seguimos subiendo las sociedades secretas, las familias que están por encima de estas sociedades secretas, la gente que no conoce a nadie, porque por ejemplo Masón, el Illuminati, todo este tipo de gente está ahí, pero incluso las más altas esferas no saben algunas cosas, que no quiere decir que sepamos más que ellos, que en algunos casos sí, pero por lo que conocemos, grandes gente dentro de estas sectas, de estas sociedades, conoce el tema alienígena, está en contacto con alienígenas, pero no conoce la gran manipulación, por ejemplo, el gran engaño de lo que está pasando ahora, se lo creen. Están totalmente manipulados y controlados mentalmente, energéticamente y espiritualmente, álmicamente. Por encima de esta familia están los híbridos, brujos oscuros, que están en contacto directo con las entidades por sus líneas de sangre, por sus líneas de hibridación, que son las que han ido controlando el destino de este planeta durante muchísimas generaciones. Y ya hablaremos de eso si podemos ahora, si no, en otro vídeo, que hay mucho que contar sobre esto y mucho que hacer.
Y por encima de ello están las entidades, y por encima de estas entidades ya podemos subir, si queremos, a un estado demiúrgico o una entidad, macroentidad demiúrgica. Y por encima de estas entidades demiúrgicas que crean realidades, que crean hasta dimensiones, estarían, por ejemplo, las deidades arcontes, lo que entendemos por deidades arcontes. Y por encima de estas deidades arcontes hay otras macroentidades que no conocemos, que habitan varias dimensiones a la vez. Algo conocemos, ¿no? Pero es casi imposible vislumbrar eso. Y por encima de esto, al final de todo, pues se halla una de las fuentes oscuras, porque recordamos que la fuente oscura procede de la fuente original. Si no, la fuente original no sería el origen de todo, sería solo el origen de una parte. Y por tanto, si la fuente original es infinita, hay infinitas posibilidades de que existan fuentes oscuras. Fuera de este diseño de Matrix que nosotros habitamos, no existiría el tiempo y el espacio. Sería una ilusión de percepción. Dentro de esta matriz sí, dentro de esta realidad y dimensión que habitamos sí, que no deja de ser una ilusión, no deja de ser una interpretación mental a una energía o a unos datos, a una información que nos llega. Pero estamos sometidos de alguna manera a eso, al habitar esta realidad. Pero por fuera de eso, por encima de eso, y no dentro de tu universo, sino por encima de tu universo, porque este universo no deja de ser un universo local dentro del omnimultiverso, de los infinitos posibles universos y sus infinitas posibles dimensiones, sus infinitas posibles realidades, el tiempo y el espacio no existe o existe de otra manera, o se percibe de otra manera. Por tanto, la fuente oscura, como origen de la energía densa u oscura, siempre va a existir. Igual que siempre va a existir el origen primordial. Y la prueba simplemente es que existimos nosotros. Porque si tú tiras hacia atrás, de dónde procedemos nosotros y de dónde procede el origen de nosotros y de dónde procede el origen del origen de nosotros, al final llegamos al infinito. Todo ese infinito es la fuente original. Es muy difícil llegar a tener esa capacidad de abstracción mental para llegar a entender esto, pero sí podemos llegar a vislumbrarlo y podemos decidir por nosotros mismos qué realidad, qué tipo de realidad queremos vivir, porque la realidad que vivimos ahora mismo es totalmente programada. Ahora mismo la gente lo único que quiere es estar tranquilo sentado en el sofá viendo la televisión, teniendo dinerito para viajar y para hacer 4 cosas y que le dejen tranquilo. Pero todo el mundo, incluso los supuestamente conscientes y despiertos, ese es su fin. Para mí el auténtico fin sería la renovación completa de la Matrix, a lo más parecido posible a lo que sería la película Planeta Libre. Algo así sería el ideal. No dejan de estar dentro de una Matrix, porque claro, ellos siguen estando en una realidad física y tienen avatares físicos, pero ya es otro tipo de Matrix, ya están viviendo una experiencia y una realidad mucho más armónica y en armonía con su naturaleza y su entorno, sin, en principio, entidades parasitarias arcónticas que las manipulen y dejando desarrollar sus facultades álmicas totalmente, entendiendo como contraataque algo para repeler una fuerza represora, pero sin querer entrar en un conflicto directo, sin caer en su juego, proponemos los ejercicios y contraataques que están en el canal. Y vamos con este vídeo a intentar ampliar un poco esas posibilidades, siempre advirtiendo, lo que advertimos en todos los vídeos, que al hacerlo, quien lo haga se está exponiendo y probablemente reciba ataques arcónticos a muchos niveles. Pero para valientes que quieran entrar ahí, pues vamos a ofrecer esta información. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, dentro de las posibilidades de cada uno, pues cada uno puede aportar su granito de arena. El más insignificante granito de arena puede cambiarlo todo, ¿no? Yo siempre comento que en la película del Señor de los Anillos, al final, quien destruye el anillo es Gollum, que era el más parasitado y el más perdido de todos. Gracias a Gollum, la Tierra Media se salva de Sauron. Pues podemos, por ejemplo, compartir información dentro de nuestra familia, dentro de nuestro barrio, dentro de nuestro pueblo. Aunque la fase de compartir información, aunque nunca debe terminar, ahora mismo quizá no sería la principal, porque ya llevamos 2 años compartiendo información y no podemos estar eternamente así, porque la oscuridad avanza sin parar. Ellos siguen y siguen y siguen y están llegando al momento final de la implementación de sus agendas. Recordemos la fecha 2030, 2040, 2050. Y fíjate cómo ha cambiado el mundo en 2 años. ¿Qué puede pasar de aquí al año 2030? Lo están haciendo en un tiempo récord y nosotros seguimos que hay que leer,
que hay que informarse con un propósito. Dentro de esa información que podemos transmitir y dentro de ese juego, tenemos que aprovechar e intentar cambiar las tornas y dar las herramientas que podamos antes de que esto desaparezca, si es que llega a desaparecer. Pero por si acaso, aquí las ofrecemos. Cada uno puede actuar dentro de su ámbito, se pueden crear asociaciones para actuar judicialmente porque hay que actuar de momento dentro de las reglas de la Matrix. La presión judicial es importantísima porque todavía funciona, aunque funciona de aquella manera, pero todavía funciona y debe seguir funcionando. Querellas, denuncias, presión social, presión popular. Por ejemplo, hay grupos de miles de personas, de 100.000 personas. Si esas 100.000 personas pusiesen solo 1 euro cada uno o 50 céntimos cada uno, habría un dineral para hacer muchas acciones judiciales. Y estamos hablando de 1 euro por persona, que tiene que haber alguien que coordine eso. Dentro de 100.000 personas no hay nadie que pueda coordinar eso. ¿Qué pasa? Ya entra en juego el control, que siempre hay alguien ahí controlando, pues alguien de cualquier estamento, siempre hay trolls, siempre hay infiltrados, siempre hay de todo. Pero aún así se puede hacer, solo hay que tener ganas y cuidado. Se puede hacer presión social de alguna manera, se pueden hacer requerimientos a la administración, se pueden hacer muchas cosas. Como ya hemos comentado, el origen de todo esto que está pasando, el auténtico centro de control no está aquí, o sí está aquí, pero no está visible, estaría en otro nivel dimensional, en un nivel transdimensional. Son entidades de otras dimensiones, llámalas alienígenas, llámalas extraterrestres. Recordamos que el término extraterrestre fue puesto para que pensemos que estas criaturas, estas entidades vienen de otros planetas. En algunos casos es cierto, vienen de otros planetas, pero no vienen como nos han programado para creer en las películas, de un punto A a un punto B, atravesando un espacio. Y nos venden que eso es imposible porque está a millones de años luz, no sé qué. Recordemos el tema de los portales dimensionales que ellos mismos nos muestran en las películas, series, etcétera, y cómo las naves espaciales, entre comillas, viajan saltando portales dimensionales, que sería realmente la auténtica forma de viajar en el supuesto espacio, que existe, pero no de la manera que nos han vendido. Sería un flujo energético, un flujo de masa, un flujo de energía lleno de portales, ¿no? Ya la física cuántica creo que contempla esto, la teoría de cuerdas y todo este tipo de cosas. Y esos seres alienígenas, esas entidades arcónticas, que hay quien no le gusta mezclarlo, las entidades etéricas con lo alienígenas, lo ve diferente, realmente son lo mismo. Depende del nivel de realidad y del nivel de manifestación en esta realidad que tengan. No se puede manifestar físicamente, otras no, otras son robots biológicos, otras son simplemente avatares, otras son creadas por los humanos interferidos y controlados, otros son híbridos, o sea, hay muchísimo tipo de entidades y de tipología de seres. Pero nosotros lo que vamos a tratar aquí es intentar ir al origen de ese control e intentar poner de alguna forma freno dentro de nuestras modestas posibilidades a eso. Lógicamente a sus espirros humanos, a los llamados las élites, pues hay que pararle los pies. Pero hay que pararle los pies, como hemos dicho, judicialmente, aunque esta gente tienen todo comprado porque controlan todo el dinero. El dinero es ficticio, realmente no existe, actualmente no se apoya en nada, es todo virtual, pues llegará un momento en que tengamos que quitarle el valor al dinero. Y entonces esta gente no tenga con qué pagar a sus obedientes, no tengan nada que prometerle, porque si tú le prometes retirarte en una isla, pero no tienes con qué pagar la isla, ni tienes con qué pagar a los soldados, claro, no sé que ponga soldados de estos cyborg o algo que obedecen órdenes sin dinero, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? En principio, los que reprimen directamente a la población todavía son cuerpos físicos de personas normales, que son personas normales simplemente que obedecen las órdenes porque se creen que tienen que obedecer esa orden. Está dentro de su programación, de su trabajo y de su sueldo, de su manutención y la de su familia. Bueno, pues esa programación, esa fe ciega a las órdenes, y desprogramándose poco a poco, con el tiempo quitarle ese valor al dinero que ellos controlan, que no deja de ser otra ilusión que han creado para el control de la humanidad. Pero ese ir a por esas élites o anularlas de alguna manera
ya sea judicialmente, socialmente o quitándole su poder poco a poco, no es realmente lo que vamos a tratar aquí. Es importante, pero no es el tema que tratamos. Sobre esto, recientemente ha habido una reunión aquí donde han venido grandes mandatarios, han gastado una millonada en cenas y en reuniones. Realmente nadie sabe para qué, nadie sabe a ciencia cierta para qué. Yo he buscado información, pero no entiendo ese despliegue de medios y de dinero para qué ha sido, por diplomacia para qué. Y en la situación económica y mundial en la que estamos ahora, ya no existe ningún tipo de medidas, ya se acabó, pero mientras dicen que quieren volver a implementar medidas ilegales, hacen reuniones donde no existe ningún tipo de medida, totalmente contradictorio, ¿no? Bueno, el juego que hacen siempre. Entonces, esto parece que han venido aquí, pudiera ser a una reunión con algo, porque venir de otra parte del mundo y ese dineral solo para hacer cenitas, por supuesto, habrán hecho sus rituales y sus historias y sus iniciaciones y sus cosas y sus fiestas, bueno, dejémoslo ahí, sus rituales, pero ¿y si también han aprovechado ese momento para reunirse con algún tipo de ser o entidad y rendirle pleitesía, como una hipótesis, como en la película Colony, cuando hacían las fiestas para recibir a los huéspedes o a los anfitriones, no me acuerdo cómo les llamaban, que eran entidades alienígenas invasoras de la Tierra, energéticas, etéricas, que ocupaban cuerpos cibernéticos, ocupaban robots para poder estar en esta realidad física. Sospechoso esa serie, por cierto, es interesante de ver, Colony. Hemos comentado ya muchas veces, y solemos hacerlo, que realmente en esta línea temporal su consecuencia es que la humanidad se libere y llegue a su evolución consciente, que llegue a desarrollar su plenitud, llegue a ser consciente de su conciencia álmica. Ya sabéis que nosotros entendemos por alma como fractal del origen primordial de todo lo que existe, ¿no? De esa energía, ya cada uno que le ponga el nombre que quiera. Mucho cuidado con las manipulaciones lingüísticas, tendremos que hablar sobre esto. Las manipulaciones mentales a través del lenguaje, todavía estamos supeditados al lenguaje y tenemos que utilizarlo. Y eso es lo que quieren, es desviar, quebrar esa línea temporal hacia la línea temporal que a ellos les interese, a una fusión con la dimensión oscura, ya sea creando un mundo totalmente infernal y oscuro, o un mundo como orwelliano, como en 1984, o un mundo como en Un Mundo Feliz. Puede un proceso de transhumanización y de hibridación que vamos a tratar ahora, después vamos a hablar un poco sobre eso, y ellos siguen con su planeta granja prisión, con su granja de almas totalmente controlada, para que el humano ya no tenga la posibilidad de escapar de esta Matrix nunca, seguir reencarnando y generando que es lo que quieren en última instancia, además de otros valores de este planeta, pero ese propósito, ese llegar a un fin de la línea temporal, llamémoslo beneficioso para la humanidad, solo se consigue con trabajo, disciplina y constancia, porque el diseño mental y la programación mental que hay ahora mismo en la sociedad mundial es para el efecto inmediato, no para la consecuencia inmediata de los actos. No hay un trabajo constante, una disciplina. Se cree haciendo algo, el resultado tiene que ser inmediato, y esto es como una planta que va creciendo poco a poco. Hay que ir con constancia, poco a poco, con tesón, regando la plantita y que poco a poco vaya creciendo. Lo que pasa es que el tiempo se nos acaba y hay que hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Para eso también está diseñado este canal y los ejercicios de este canal. Podamos aportar lo que creemos que puede ser necesario. Pero siempre lo digo, y mucho antes que yo lo han dicho, solo se puede conseguir con trabajo, constancia y disciplina. Y ya hemos explicado qué tipo de disciplina, tanto en los vídeos como en el libro, como en muchos sitios, conferencias, etcétera, y ya don Juan Matus lo explicaba. Esa disciplina, ese no darle de comer al predador, eso es lo que hay que conseguir, ¿no? Ese poco a poco ir saliendo de esta matrix mental, de esta ilusión a la que nos tienen sometidos. Se habla mucho de las élites, de los grupos de poder, de las grandes familias que nos controlan, de esos brujos ocultos, esas sectas, esas sociedades. Y ciertamente, como hemos comentado, esta gente pues hay que pararle los pies, ¿no? Ya lleva mucho tiempo controlando este planeta. Llegó el momento de quitarle ese control, porque indirectamente, ciertamente se lo damos al votar, al decidir cuál es nuestro próximo gobernante, siempre dentro del mismo juego, uno u otro, siempre uno o dos, dentro de esa dualidad y de ese juego extraño y macabro de que parece de que puedes elegir, pero no eliges nada, por lo menos en los países occidentales, ¿no? Porque si nos vamos a otro tipo de países están totalmente sometidos en guerra y muchísimo peor que nosotros. Lo que pasa que parece ser que Occidente tiene cierta necesidad, cierto poder
de control que ellos necesitan, porque controlan gran parte de Oriente y de África, pero no es suficiente, no necesitan el control total de Occidente. Pues esta familia y estas sociedades, aunque tengan mucho poder, que ya hemos hablado de que este poder se basa en un poder virtual, en el poder virtual del dinero, realmente pues estas élites, ¿no?, estas grandes familias, estos estirpes de sangre híbridas, están conectadas, algunas por su genética, otras mentalmente o energéticamente parasitadas o incluso poseídas por un grupo o varios grupos de entidades. Podemos llamarlas entidades arcónticas, entidades alienígenas o de muchos tipos. La corporación Arconte, ¿no?, el sistema de control Arconte. Entonces, ¿qué sucede? Por mucho que quitemos a las élites de en medio, por mucho que quitemos a los gobernantes, por mucho que cambiemos las cosas a nivel de sociedad y a nivel de Matrix, siempre volverá a reiniciarse el proceso y siempre volverán ellos a tener el poder de una forma u otra, como pasó en la Revolución Francesa, ¿no?, como ha ido pasando a lo largo de con los diferentes cambios de sistema, con los diferentes cambios de política, ¿no? Podemos verlo en la caída del muro de Berlín, ¿no?, que parecía que ya el mundo iba a ser de otra manera. A partir de lo que pasó en septiembre de 2001, siempre ha ido cambiando la sociedad, siempre se ha ido cumpliendo sus agendas. Siempre cuando parece que iba a haber un gran cambio de sociedad para mejor, al final siempre ha sido lo mismo, pero de otra manera. Camuflado de un bien común, camuflado de una política del bienestar, camuflado de un Estado de Derecho, camuflado de lo que sea. Pero al final siempre se vuelve a lo mismo y siempre estamos controlados por los mismos. Entonces da igual a las cabezas de turco, a los poderosos, a la élite o a las familias que quites, que mientras no se bloquee la influencia de estos arcontes, hablando claramente, pues siempre se va a repetir la historia. Pues quizá llegó ya el momento de cortarles esa influencia y que dejen de tener control lo mayormente posible y bajo la elección de cada uno sobre este planeta granja prisión. Si dejase de ser un planeta granja prisión, siempre hay gente que va a preferir seguir estando bajo este sistema de control porque no quieren tomar el poder de decisión y de control sobre su propia vida, no están preparados y no quieren hacer ese esfuerzo. Prefieren seguir siendo sumisos, vivir cómodamente dentro de lo que ellos conocen, de esa extraña comodidad ficticia, no salir de ahí y les da igual seguir cumpliendo órdenes mientras ellos sigan estando cómodos, ¿no? El ejemplo que ponemos de la Matrix, de la película Matrix, de cuando se toma la pastilla para volver a la Matrix, le da igual estar en la Matrix porque eres rico, poderoso, vive bien, come filete de carne y no pasa nada. Pero mientras estas entidades sigan teniendo influencia y control, siempre se repetirá la historia. Pueden tener influencia sobre unos pocos que ellos decidan dejarse parasitar, pero sobre el resto que decidan que no tenerlo, no siendo controlados indirectamente, tener ese poder de decisión, incluso si son expulsados de esta realidad, mejor. Como siempre habrá algún tipo de contrato energético que los ate aquí por alguien que no quiera desligarse de eso, pues su influencia seguirá. Los que decidamos no seguir bajo su influencia, pues tendremos que actuar para nosotros y para los demás que quieran tomar esa misma decisión, que cada cual decida. Dentro de la tipología de seres o entidades hay de muchos tipos, y está desde la más pequeña larva astral que te parasita energéticamente, hasta, por ejemplo, lo que llamamos un encapuchado, que ya te puede controlar mentalmente y puede hacer que generes mucha energía negativa, una entidad reptiliana, una entidad gris, una entidad alienígena, un ser del bajo astral, ¿no?, una entidad parasitaria o no parasitaria del bajo astral, y de muchos tipos, porque realmente ya no solo se trata de las entidades arcónticas, sino dentro de la multidimensionalidad hay infinidad de tipos de entidades, ¿no? Y algunas llegan hasta aquí, otras no, otras nos parasitan y otras no, dependiendo del estadio de cada entidad, frecuencia dimensional donde se mueva. Hay muchos seres y niveles de interferencia. Está la gran interferencia sobre el planeta, como hemos hablado, las entidades arcónticas que controlan a las grandes élites que controlan el planeta y que están infiltrados en todos los estamentos de la sociedad a todos los niveles, pero claro, en última instancia, los que están detrás de todo son las entidades, que son las que controlan y las que dan las órdenes. De alguna manera, aunque incluso los que cumplen las órdenes no lo sepan, están cumpliendo órdenes y directrices de estas entidades, de estas megas inteligencias artificiales arcónticas que están en otra dimensión, controlando esta desde otra dimensión. Y es común, pues, algún tipo de entidad parasitaria. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen que nos mandó una colaboradora, una imagen de un ser que salió por casualidad. Mientras estaban haciendo limpieza u obras en un garaje, apareció la imagen de esta entidad. Claro, es muy compleja como para que sea una pareidolia.
siempre se puede mirar su grado vibracional, ¿no? Su nivel de energía. Y es muy parecido, por no decir exacto, a lo que nosotros llamamos un encapuchado, que ya son unas entidades parasitarias ya de mayor rango, o lo que también llamamos dementores. La especie de capas, la especie de capucha, incluso se le puede ver una especie de ojos y nariz y boca, y como que tuviese algo cogido entre los brazos. Esta familia, en la que obtuvo la foto por casualidad, parece ser que en esta familia hubo un aborto, la muerte prematura de poco antes de conseguir la foto. Quizá esta entidad esté relacionada con esta muerte prematura en la familia. Es uno de los tipos de entidades a los que nos enfrentamos, que no son las más peligrosas ni las que realmente dirigen, pero sí son bastante interfirientes. También tenemos pues ovnis o apariciones de luces en el cielo que son constantes. Aquí tenemos algunas grabaciones que también nos han enviado, que hemos conseguido. Por ejemplo, esas, aunque no se ve muy claro, eran luces extrañas que permanecían paradas en el cielo y de repente pues empezaban a moverse en línea recta, en ángulo recto, descendiendo, subiendo. Podrían ser a lo mejor algún tipo de dron, algún tipo de artefacto, pero claro, están grabadas en mitad de un campo, sin nadie alrededor, sin ningún tipo de ruido, y siguieron a alguna familia durante bastante tiempo, ¿no? Otras están muy en lo alto, ¿no? Prácticamente son estrellas, se mueven a lo largo del firmamento. Entonces un dron a nivel básico no sería, ¿no? Sería otro tipo de artefacto. Y ya por sus extraños movimientos, todo apunta a un artefacto por lo menos no común, ¿no? Entonces este tipo de apariciones y visiones y tal son comunes. Luego si ya haces sintonización y eres capaz de visualizarlas o incluso tienes la capacidad de verlas directamente, pues ves que está todo lleno, ¿no? Está todo completamente infectado. Irremediablemente pues deberíamos aprender a manejar energéticamente esto, para no estar siempre sometido a algún tipo de parasitaje o entidad. Hablando de objetos volantes en el cielo, es también típico en los últimos tiempos escuchar aviones o algo volando, mirar y no ver nada, ¿no? Siempre está oculto o camuflado. También extrañas aeronaves negras o verde oscuro que realmente nadie sabe quiénes son y de dónde vienen. Dicen que son colaboraciones para el tráfico de droga y ese tipo de cosas, pero realmente no está claro, que proceden del mar, van en dirección Granada, dirección Antequera. Parece ser que existen algún tipo de bases submarinas o bases subterráneas, y aunque todo esto ya son especulaciones, entra dentro de la casuística que se conoce sobre bases subterráneas, sobre bases alienígenas, sobre bases submarinas, que también las hay y probablemente sean muy importantes, y este tráfico de aviones o artefactos extraños que realmente nadie sabe de dónde vienen y qué es lo que hacen, e intentan justificar con otro tipo de cosas. Bueno, después de estos apuntes y estos comentarios para ponernos en situación, vamos a comentar algo sobre lo que hemos dicho al principio, sobre los contraataques a estas entidades, ¿no? Como siempre decimos, lo primero que hay que hacer es estar preparado, física, mental y emocionalmente. Aunque no lo parezca, para hacer bien ejercicios energéticos hay que estar preparado físicamente, porque puede traer consecuencias, tanto en la práctica que realicemos como en los ataques que recibamos, o de una práctica mal hecha, o mucho tipo de cosas e interferencias que pueden suceder. Entonces un entrenamiento energético y una preparación física desde el punto de vista energético, pero también físico, desde mi punto de vista es importante. Que suelo recomendar las cosas más sencillas: yoga, tai chi, qigong, lo he dicho muchas veces, entrenamiento físico, gimnasio, lo que sea que le guste a cada uno, pero metiendo estiramiento, metiendo trabajo de fuerza, metiendo trabajo de elasticidad, y si se puede meter trabajo de fascias, ¿no? Trabajo miofascial, que es importante, que es algo olvidado en el cuerpo, pero que es muy importante. Si hacemos yoga, tai chi o algún tipo de ejercicios o de disciplinas, es importante hacerlo siempre protegido y desconectado, porque normalmente los sitios donde se practican suelen ser comederos energéticos. Entonces, teniendo esto presente, hacerlo protegido y desconectado para que no nos afecte, ¿no? Pero que podamos practicar a gusto, incluso con más gente. Si ya vemos que es un sitio demasiado infectado, por decirlo así, o demasiado cargado, pues buscar otro, porque en muchos de estos sitios suele haber entidades allí esperando, y a veces entidades gorditas que están ahí intentando alimentarse de las meditaciones y de los ejercicios que hacen. Por eso hay que ser consciente de este tipo de cosas. Una terapia en shiatsu, una terapia en fisioterapia miofascial, siempre lo recomendamos y está bien repetirlo.
porque no se suele hacer caso de esto y luego pues tienen sus consecuencias, ¿no? Las cosas no salen bien, tenemos algún tipo de consecuencia física, algún tipo de achaque y tal. Entonces, cuanto mejor estemos preparados, pues mejor aún. Y no solo eso, sino que puede llegar un momento en el que tengamos que enfrentarnos físicamente, nunca se sabe lo que puede pasar, pues algún tipo de estas entidades o alguien que venga a por nosotros a represaliarnos. Por supuesto, estamos en contra de la violencia. Eso sería entrar en su juego, generarlos, pero claro, hay que estar preparado por si acaso, no está totalmente indefenso. Entonces también recomendamos una preparación, una cierta preparación o un cierto entrenamiento en defensa personal. Ya hemos sacado el vídeo de aplicación de Aikido a defensa personal. Tendría que ser un Aikido desde Hara, con la utilización del Ki y aplicado a defensa personal. Eso es difícil y es difícil de encontrar, porque el Aikido, la práctica del Aikido es muy lenta, muy progresiva y necesita mucho tiempo para poder avanzar y conseguir resultados dentro del Aikido. Si ya encima lo quiere aplicar a defensa personal, pues es difícil, ¿no? Pero se puede conseguir. Si no se puede hacer eso, para mí sería lo ideal la utilización del Ki, la utilización del Hara, el centro energético del cuerpo. Se pueden aprender otro tipo de sistemas de defensa personal. Uno que a mí me gusta mucho es el Combatips, que es un sistema de defensa personal mexicano creado por Bruno Orozco. Ya hay alguna escuela aquí en España y si tienes la suerte de tener alguna cerca, pues puede intentar ir y aprender allí. También lo hacen online, aunque lógicamente un entrenamiento online no es lo mismo que un entrenamiento presencial. Pero si tienes la suerte de poder hacerlo, pues estaría muy bien. Si no, pues Krav Maga, que es más fácil de encontrar y prácticamente en toda la ciudad hay algún club de Krav Maga, pues también está muy bien, ¿no? Te enseñan un tipo de defensa personal así más rápida que te puede servir. Si a este tipo de defensa personal o lo que aprendamos le añadimos el Ki y la utilización, aprendemos a utilizar nuestro Hara, tendremos una gran ventaja sobre alguien que sea físicamente superior a nosotros. Por supuesto, nunca promulgando la violencia ni la agresividad, simplemente como preparación para algo que nunca pasará. Pero, ¿y si pasa? Siempre comentamos que hay que estar preparado en un 150%, porque cuando llegue el momento de la acción, normalmente solo damos un 20%. Como ya he comentado, como recomendación, si alguna vez tenemos que defendernos físicamente, ese acto físico que realicemos que esté cargado de energía Ki, de nuestro Ki, pero también lo podemos cargar de energía álmica, ¿no? De energía etérica, con la intención de desactivar la energía densa o oscura que pueda tener ese ser del que nos defendamos físicamente. Si tenemos que realizar un contacto físico, que en ese contacto nuestra intención esté que esté cargado de energía álmica. Es importante tener una buena gestión de las emociones, porque cuando hagamos algo sabemos que las respuestas, los ataques arcónticos van a ir al terreno mental y al terreno emocional. Las emociones es muy importante porque seguramente intentarán hacernos daño a través de terceros, de familia, pareja, trabajo. Tampoco hay que vivir en paranoiado de que cualquier cosa que nos pase sea un ataque arcóntico, ¿no? Pero sí hay que conocerlo y estar preparado por si sucede. Pero si conoces su juego y sabes ver las diferentes capas de realidad y de Matrix, pues puedes dejar que no te afecte y tener una gran fuerza mental. ¿Cómo se tiene una gran fuerza mental? Entrenando, como se entrena un músculo. Eso no significa convertirte en un robot, todo lo contrario. Puedes ser lo más empático y lo más sentimental posible, pero gestionándolo correctamente, porque te intentarán atacar por todos lados, tanto a nivel denso y oscuro como a nivel supuestamente elevado dentro de lo llamado amor, el flower power y todo este tipo de cosas. Esto sí, pero está todo interferido. A ver qué hacemos, yo no me he inventado la regla del juego. Dentro de esto, aunque ya sacamos en su día un vídeo sobre este tema, pero podemos mencionar qué es lo de elevar la vibración. Por supuesto, no hay que dejar que te apaguen el ánimo, que estés triste, que estés enfadado, que tengas furia. Todo este tipo de cosas, que estés melancólico, es lo que ellos quieren. Pero tampoco lo contrario, que estemos exaltados, que venga por ello. Sí, pero de un modo, como acabo de decir, ecuánime y bien gestionado. Porque elevar la vibración no significa querer estar siempre alegre, querer estar siempre paz y amor y armonía entre todos, flower power. Que sí, paz y amor para todos, por supuesto. Si estamos todo el día preocupados de que no me bajen la vibración, no quiero estar triste, no quiero enfadarme, ese trabajo, esa carga mental es la que genera el loss y es lo que realmente baja la vibración. Lo de subir y bajar la vibración pues pasa a ser otra manipulación del lenguaje. La auténtica elevación de la vibración, desde mi punto de vista, procede desde el conocimiento y la ampliación de la conciencia álmica,
de la utilización de tu propia conciencia como fractal de la fuente original. Esa energía inmensa que somos y que tenemos dentro, lo que realmente es lo que somos, volvemos a decir, somos almas dentro de avatares físicos, sin entrar en disputa de espíritu, no espíritu, alma, ánima. Me da igual la manipulación del lenguaje que se utilice. Nosotros decimos alma, porque es el término que ya está establecido, ¿no? No me gusta demasiado porque suena un poco a término religioso, pero es el que ya está establecido y el que utilizamos. Alma, ánima, como quieras llamarlo. Ese fractal del origen primordial que somos, esa conciencia, esa conciencia viva, multidimensional, que sigue aprendiendo a través de la experiencia, y la experiencia es a través de la sensación, de lo que sentimos, así cómo se genera la experiencia, la auténtica experiencia que va a la conciencia, sintiendo. Eso, ese conocimiento y esa utilización consciente, para mí, es realmente elevar la vibración, más que el estado de ánimo, que no deja de ser otra densificación emocional. Y dentro de esta preparación para defendernos, es muy importante también, aunque a mí a veces me dicen que yo expando una energía un poco fuerte, ¿no? Incluso a veces agresiva, pero realmente no es mi intención. Pasa que quizá al estar medianamente preparado y protegido, pues hay alguien que le resulta así. Pero realmente lo que habría que expandir es energía armónica. Tenemos en el canal el ejercicio de expansión de vibración armónica, dentro de una armonía y no dentro de una construcción cristalina, dentro de un diseño demiúrgico, que también, porque al estar dentro de la matriz, pues podemos utilizarla a nuestro favor, ¿no? Sino dentro de una auténtica expansión, de esa auténtica elevación de la conciencia álmica, que es la auténtica, desde mi punto de vista, elevación, ¿no? La elevación, la ampliación de la conciencia. Esa amplitud y ampliación de la conciencia te llevará directa o indirectamente a una forma de entender y de pensar elevada, o lo que entendemos por buena, por el bien. Y ya pasas no solo a actuar por el bien propio, sino por el bien común, pero de una forma elevada, auténtica y correcta, no de la forma manipulada que nos venden, sino el bien común real. Pero esa expansión siempre tiene que empezar por un trabajo individual propio. Para el bien de todos tenemos que empezar por nosotros mismos, y cuando todos nos transformemos o cambiemos, o llámalo como quieras, o evolucionemos, utiliza la palabra que quieras, en ese sentido elevado de ampliación y amplitud de la conciencia, al hacerlo todos ya se ha formado en común la comunidad. No es una cosa impuesta, sino que lo ha hecho cada uno por sí mismo y por su decisión, si quiere hacerlo, lógicamente. Por el contrario, si esa energía que tienes la vas utilizando cada vez más en un sentido de servicio propio, para, por decirlo así, o para intentar manipular, o para intentar utilizar, o para intentar dañar, te estás, sin querer o queriendo, alineando con una serie de frecuencias más, llamémosle, bajas o densas, que te harán alinearte con este tipo de entidades o con este tipo de frecuencias que son más afines o que proceden de la fuente oscura, que ya hemos explicado en otros vídeos y en el libro lo que es la fuente oscura. Y es cuando una persona se convierte en lo que llamamos mala o malvada. Y al estar alineada en este tipo de frecuencia, pasa a estar mayormente parasitado y controlado por estas entidades arcónticas y parasitarias. Volverá a estar siempre en el ciclo de reencarnación y dentro del sistema del control totalmente y constantemente, que es lo que entendemos por karma. Yo entendería eso, el karma, no más que existan unas leyes kármicas, a mí quién me impone esas leyes. Pero eso sí sería más lo que se puede entender por karma. Se dice que, por ejemplo, el ejemplo de que el karma hará que ellos paguen. O sea, los malos, la élite o los malos estos pagarán el karma. Lo que realmente sucederá es que al estar alineados a la fuente oscura siempre van a ser esclavos de esa maldad, entre comillas. Siempre van a depender de ella y siempre van a estar utilizados y parasitados. Porque realmente si yo, por ejemplo, ahora salgo de mi casa y cruzo la calle y me atropella un camión a propósito, digo, bueno, no pasa nada, ya el karma se encargará de él. Sí, pero a mí me han atropellado. Yo ya estoy ahí en el asfalto tirado y me han atropellado. Ahora el karma actuará, bueno, a saber cuándo actúa, ¿no? No podemos esperar a que ese tipo de karma actúe, no tenemos que actuar por nosotros mismos. Vamos a repasar un poco los ejercicios de contraataque que tenemos en el canal, con todas las vicisitudes y todas las aclaraciones que ya hemos hablado antes sobre lo que es un contraataque realmente. Por supuesto, alguien
que acaba de llegar al canal y empieza a ver estos vídeos desde cero, no puede hacerlo, ¿no? Porque se va a meter en un follón terrible. Lo que decimos siempre es que lo haga desde el principio, que se vaya al vídeo número 1 y empiece a verlos todos en orden. Están todos puestos en orden, sobre todo el primer ciclo de vídeos, para ir aprendiendo gradualmente lo necesario, ampliando y haciendo este tipo de ejercicios, empezando por saber qué es la fuente original, que es imprescindible, porque si no sabes lo que es la fuente original y no te lo crees, pues todo lo que se propone en el canal no sirve para nada, porque toda la energía procede de ahí, de nosotros mismos como fractales de la fuente original. Si no lo aceptamos, no sabemos lo que es, o no nos lo creemos, pues bueno, a lo mejor funciona indirectamente porque, bueno, lo hacemos y conectamos con la fuente, con esa energía y tal, y lo sintamos, ¿no? Sobre todo que lo sintamos como parte de nosotros mismos, sin entrar en ningún tipo de religión, ni en ningún tipo de doctrina, ni dogma. Esto es lo que sienta y decida cada uno, pero siendo consciente. Después, por supuesto, el ejercicio de conexión de la fuente original que dijimos al principio, luego lo llamamos activación álmica, y ahora si pudiese le cambiaría el nombre otra vez, porque también hay por ahí terapia y cosas que se llaman activación del Kundalini, no sé qué historia, pero bueno, ya activación álmica se ha hecho popular el nombre y ahora pues es más difícil cambiarlo. Conciencia y conocimiento de nuestro alma, utilizándolo conscientemente, ese tipo de energía y ese tipo de vibración de forma elevada, de forma que podamos contraatacar, pero sin caer en la densidad de un conflicto, de un belicismo, que es lo complicado. Una vez que ya hemos hecho ese ejercicio de activación álmica y lo controlamos, el tiempo que necesite cada uno, y seguimos preparándonos mentalmente, emocionalmente, vibracionalmente, físicamente, todo dentro de nuestro proceso, porque esto realmente, como ya he dicho muchas veces, no es una cosa puntual que se haga. Realmente, si se hace bien, sería un cambio de estilo de vida, incluso un cambio de paradigma, ¿no? Incluso me atrevería a decir que un cambio de mentalidad y de forma de ver la espiritualidad y el mundo de las energías. Pero bueno, ya hasta donde cada uno quiera llegar. Después de la activación álmica, hay que aprender a hacer el ejercicio de protección y limpieza energética. Siempre, siempre, siempre que se haga algo energéticamente, hay que estar protegido, y siempre antes de hacerlo hay que limpiarse energéticamente, como se propone. Eso es una limpieza que puede ser más o menos profunda. Para ya otro tipo de limpieza más elaborada y más profunda, pues habría que hacer otro tipo de preparaciones e historias. Ahora mismo, con lo que hay en el canal, pues se puede tirar. Siempre limpiarse energéticamente, y eso lo podemos ampliar al ejercicio de limpieza de implantes etéricos. El ejercicio de limpieza energética lo ampliamos a la desimplantación etérica, tal y como se propone en el ejercicio. La activación álmica, expandimos la esfera de energía, quemamos toda la energía densa que podamos tener alrededor, quemamos todo tipo de conexión, todo tipo de entidad que podamos tener acoplada, larva energética, cualquier tipo de cosa. Eso lo expandimos también a nuestro entorno, a la habitación en la que estemos, incluso a toda nuestra casa, en el sitio donde estemos, nuestra vivienda, limpiando energéticamente todo el entorno, a nosotros y el entorno. Desde lo más profundo de nosotros, de nuestro ser, vamos expandiendo hacia afuera. Incluso si nos atrevemos, podemos expandirlo infinitamente y limpiar nuestro campo energético infinitamente. Pues a eso añadimos la conciencia de quemar y quitar todos los implantes etéricos que tengamos. Lo ampliamos a eso. Y también tendremos que camuflarnos energéticamente, tal y como se explica también en los vídeos, mediante decretos, mediante visualizaciones, aunque al final igualmente te detectan, porque ellos ven de otras dimensiones y de otro tipo de cosas, y realmente ven o saben lo que estamos haciendo. Pero bueno, cuanto más difícil se lo pongamos, mejor. Y tampoco no siempre te detectan. Preparación, entrenamiento, constancia y disciplina. Esto es muy parecido a la preparación en un arte marcial, pero tenemos que hacerlo en tiempo récord, porque se acaba el tiempo. Luego también hay gente que ya directamente ve el ejercicio y lo hace, pues bueno, como él sabía, como él conocía. Gente que, bueno, la conexión a tierra se dice, hagas un enraizamiento a tierra, pero que realmente no conectes con nada, conectar, sino simplemente si hay un intercambio de energía que se produzca naturalmente, pero sin conectar con nada. Esa conexión es la que aprovechan para parasitar y para de alguna forma controlar o incluso acoplar algún tipo de energía o entidad. Yo no estoy de acuerdo con lo de la energía Kundalini, y si ya te lo están simbolizando una serpiente, pues bueno, te lo están diciendo todo, ¿no? ¿Qué tipo de energía estás activando ahí? Sí es cierto que debe haber un circuito con la tierra, con
lo que podemos llamar madre tierra, ¿no? Con el planeta donde estamos, un circuito energético. ¿Hasta qué punto está eso interferido o cómo debe ser eso, ¿no? Bueno, eso ya que cada uno lo vislumbre, ¿no? Yo solo doy mi opinión y propongo una forma de hacerlo. Pues esa gente que lo ha hecho a su manera, como aprendió en sus terapias o en su práctica New Age, conectaba con el centro de la Tierra, realmente no sabía con qué conectaba y bueno, pues terminó parasitado, pues subiéndole entidades por esa especie de conexión energética, pasándolo mal por la noche, teniendo problemas, etcétera, etcétera. Luego había que limpiarlo, luego había que estar ayudando por no hacer las cosas desde el principio poco a poco. Esto es, yo digo siempre el símil de subir la escalera. Hay que subir la escalera, pues si la escalera tiene 20 peldaños, ya lleguemos a los 20, si queremos podemos tirar la escalera y hacerlo a nuestra manera, pero ya habiendo aprendido un proceso y un método para luego desaprenderlo, ¿no? Porque aquí no hay dogmas, fe ciega ni nada de eso. Aquí realmente cada uno decidirá por sí mismo. Pero este método en concreto está pensado para no tener problemas. Y hay X pasos que hay que cumplir. Cuando llegues al 20 peldaño, podrás decidir si tiras esa escalera que has aprendido, que has hecho, y hacer tu propia escalera o no hacer nada, o seguir el método o variarlo, pero dentro del conocimiento y la experiencia. Lo que no puedes hacerlo es en el segundo paso, en el segundo peldaño. Bueno, pues yo la activación álmica la hago tumbada en la cama y me quedo dormida y bueno, pues después de eso pues tendrás problemas, no te saldrá bien, etcétera, etcétera, como estoy viendo consecuencias de este tipo de cosas, ¿no? Porque, como digo siempre, me baso un poco o mucho en la experiencia, no son cosas que me he inventado de la nada, son cosas que proceden de la experiencia, ya que cada cual, según su experiencia, vaya decidiendo, pero poco a poco y paso a paso. Otra cosa importante que habría que añadir a nuestra limpieza energética, desimplantación, limpieza del entorno y todo, sería la eliminación de contratos energéticos, que es muy importante. Lo podemos hacer mediante decreto o por visualización. Por ejemplo, como se propone en los ejercicios, visualizamos delante nuestra una esfera de energía, una esfera de corte que llamamos, o de contención, y decretamos que todos nuestros contratos energéticos que tengamos en esta existencia y en todas las existencias, en esta línea temporal y en todas las líneas temporales, en esta dimensión y en todas las dimensiones, sea ahora quemado por la energía de mi alma, de la fuente original. Y podemos visualizar cómo entra en esa esfera y es allí quemado, ¿no? Por una llama blanca, dorada, normal, como lo sientas o como quieras. Pero es importante sentirlo, no simplemente decir la parrafada, pues es ahora quemado por la energía de la fuente original. No, sentir lo que estás diciendo, estás decretando, estás no ordenando, porque si ordenas, ¿a quién ordenas? ¿A alguien que cumple una orden? ¿Al universo? Entonces, ¿que estás generando un contrato por esa consecuencia de esa orden? Estás ejecutando un comando de ti mismo, de tu propia alma, que ejecuta, pero lo verbalizas para que se materialice, porque la vibración, incluso de la palabra, es muy importante. Por eso es tan importante lo que decimos y por eso es tan importante la manipulación del lenguaje. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se piensa y con lo que se siente, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado con lo que se verbaliza. Son ejecución de comandos propios. Somos nosotros, con nuestra energía, los que estamos quemando los contratos. No estamos ordenando a nadie que los queme. Ese es mi punto de vista y mi opinión sobre los decretos. Y es como yo pienso que habría que ejecutarlos, siempre sintiéndolos. Si yo visualizo cómo se están quemando los contratos, puedo visualizarlo como papeles, como un contrato escrito, como una bola de energía, como quieras. Visualizo y siento cómo se están quemando, incluso puedo sentir ese calor, esta energía de mi alma ahí, actuando. O simplemente, si no sé visualizar o no se me da bien, pues decreto. Pero un decreto con sentimiento, con sensación, con auténtica intención y voluntad de que eso suceda. Una vez se han quemado esos contratos, como se explica en los ejercicios, y vuelvo a repetir, hay que hacerlo tal y como se explican, en principio, luego ya más adelante ya veremos, pero en principio tal y como se explican, la esfera de corte se cierra. Hay que visualizar o sentir cómo se cierra. Podemos cerrarla como si fuese una puerta o como si poco a poco se hace más pequeña hasta que desaparece. Todo lo que hagamos energéticamente, mi propuesta es que después siempre se deshaga, porque todo lo que hagamos ahí se puede quedar ahí, incluso todo lo que hagamos en el astral se puede quedar en el astral. Entonces es mejor después borrarlo todo, eliminarlo todo y no dejar rastro ni huellas. El primer ejercicio de contraataque que tenemos es el contraataque básico con un decreto, precisamente, para no cumplir los contratos sobre nosotros, de propiedad que tenemos sobre nosotros. En su caso, lanzar visualizando un rayo de energía hacia esa energía
o entidad o opresora o controladora o demiúrgica que está ahí controlando, ¿no? Entonces, una vez que ya sabemos lo que hay, sabemos, por ejemplo, las naves negras que se pueden que estén ahí alrededor del planeta Granja Prisión, o esa dimensión por el que entran esas entidades, o la Luna, ¿no? Como nave arcóntica, como satélite artificial arcóntico, ¿no? Pues todo ese tipo de contraataques pues se pueden lanzar contra eso, de forma que no busquemos su destrucción como tal, para no caer en el belicismo, aunque eso ya es decisión de cada uno, pero sí para anular su conexión, por ejemplo, con la fuente oscura, para que ellos mismos no tengan su propia fuente de poder, que de dónde procede su fuente de poder. Si nosotros somos un fractal del origen primordial, ellos podrían ser un fractal o estar conectados a la fuente oscura. Todo el proceso de jerarquía arcóntica, ¿no? Que son muchísimas, dentro de esta dimensión y dentro de este estadio parasitario o dentro de esta matrix en la que estamos nosotros. Luego fuera de aquí el sistema podría ser diferente, pero estas mega entidades arcónticas que van por realidades, van por planetas y van por dimensiones parasitando, en principio estarían conectados a esta fuente oscura. Pues le quemamos esa conexión, esa emisión de energía oscura densa, porque por muchas entidades que quitemos o limpiemos o quememos, siempre van a generar más entidades. Entonces lo que hay que intentar es cortar esa fuente de poder, esa conexión que tienen. Igual que a nosotros nos intentan desconectar indirectamente de nuestra alma, dividiéndonos, separándonos mentalmente, fragmentando la mente y separándolo de la conciencia álmica, ¿no? Que eso sería producto del programa de transhumanización e hibridación, que ya lo estamos en general la sociedad bastante, pero sería mucho más. Podemos aprender del enemigo e intentar hacer lo mismo con ellos. Ese rayo de fuerza, aparte de quemar entidades creadas mentalmente de energía oscura, pues ese tipo de desconexión de ellos con su fuente de energía, ¿no? Con su fuente oscura. Por supuesto, para hacer esto hay que estar muy preparado, muy protegido y haber entrenado poco a poco todo lo propuesto en el canal. Y eso puede tener sus consecuencias. Cuando uno realiza este tipo de acciones, tiene que ser consciente de lo que le puede venir detrás. De todas las personas que estén viendo esto, lógicamente, no todo el mundo lo va a hacer, pero puede ser que alguien ya esté preparado o esté lo suficientemente motivado para en un momento determinado llegar a hacerlo, ¿no? Entonces es una propuesta, porque llevamos muchos años escuchando divulgaciones y escuchando informaciones súper interesantes, ¿no? Porque como ya dije, pues sabíamos que esto iba a pasar, no lo que ha pasado ahora en el 2020, sino que al final pues iba a llegar el nuevo orden mundial y poco a poco por todo esto se iba a implementar y todo eso. Había muchas agendas, no sabíamos exactamente el modo, se está implementando, pues bueno, por lo que ya conocemos y hemos visto, el tema de la salud, pero podría haber sido de otra manera, ¿no? Y de hecho están adaptando, redactando la agenda a lo que va sucediendo y a cómo va respondiendo la población. Y también a sus consultas de la línea temporal, conforme va evolucionando la línea temporal, intentan modificarla, ¿no? Con su tecnología, sus rituales, pero después de tantos años de información, pues activamente no se ha hecho. Se han hecho cosas, se han hecho propuestas de meditaciones grupales, se han hecho una serie de historias, terminan estando interferidas o ayuda más al enemigo, entre comillas, que a nosotros, y enemigo entre comillas. Tampoco hay que considerarlos enemigos porque si no entramos en el juego de la dualidad, aunque lo sean, ¿no? Por eso este tema es complejo, pero hay que intentar hacerlo así. Realmente ellos se están alimentando. Es su función, de una forma muy chunga, pero se están alimentando. Pues este sería otro tipo de propuesta de pasar a la acción. Después de ver lo que hay, del fracaso, desde mi punto de vista, de la New Age, que no deja de estar interferida, pero en general, pues bueno, pues está interferido de modo que nunca se pueda dar el paso definitivo, ¿no? Nuevas informaciones y nuevas cosas, pues que te desvían o que no te llevan realmente por donde habría que ir. Que lo que yo digo es realmente por donde habría que ir, bueno, eso ya lo tiene que decidir cada uno. Yo no voy a decir que yo tengo razón y otro no. Ya eso lo tiene que decidir cada uno, hacerse su propio puzzle y su propio cuadro. Yo, dentro de la situación en la que estamos, intento aportar lo que yo creo que tengo y debo aportar. Pero no es decisión mía lo que haga tú, es decisión mía lo que haga yo. Tu decisión la debe de tomar tú. Usted debe decidir por usted mismo. Como ya hemos comentado, inicialmente hay que trabajarse uno mismo. El trabajo de cambio general parte de un cambio individual. Bueno,
cambio o como lo quieras llamar. El cambio parece como que a la fuerza tenemos que cambiar. Bueno, no se trata de cambiar, se trata de quizás de ampliar. Y esa ampliación de conciencia, lógicamente, supone un cambio. El otro día nos comentaban Pedro Cores, el maestro Pedro Cores, que no somos la misma persona de aquí a media hora. El cuerpo se va renovando constantemente, va creando células nuevas e eliminando las anteriores, y los átomos van cambiando constantemente. Luego la persona de cuando empezó este vídeo a ahora es otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se mantiene? La conciencia. El resto va cambiando, aunque parezca que no. Pues esto sería lo mismo. Dentro de la misma persona, ¿cómo lo llamamos? Transmutación no me gusta, mutación muchísimo menos, cambio, evolución, ampliación es la palabra que más suelo utilizar. Ampliación es consecuencia de todo esto. Pues una vez que se ha iniciado ese cambio individual y hemos aprendido a trabajar por nosotros mismos, quizá podíamos hacerlo en grupo, pero no como una meditación grupal, sino a lo mejor quedar con gente a la misma hora. Ellos siempre realizan sus rituales y quedan y hacen sus quedadas y su historia, y lo tienen todo muy planificado en sus agendas, con la luna llena, con la luna nueva, en los solsticios, los equinoccios, tal cual, lo tienen todo súper programado. Realmente ese tipo de programación tan estructural, pues no deja de ser arcóntica, ¿no? Por eso siempre hay que estar abierto a la improvisación. Aunque yo he dicho que hay que seguir el método paso a paso en principio, también digo que luego cada uno tiene que hacer su propio método, pero ahorrándose los problemas iniciales. Y luego en adelante estar abierto a la improvisación, a la creación, ¿no? Que es una de las manifestaciones del alma. El ser creativo, improvisar. Las entidades arcónticas no saben improvisar, son una mente colmena, lo tienen todo programado. Es una inteligencia artificial. Nosotros sí, nosotros tenemos creatividad, tenemos que improvisar, tenemos que crear. Pues podemos quedar unos cuantos de forma improvisada y hacer una acción en común, lo que se nos ocurra, ¿no? Pues hoy vamos a bloquear la interferencia sobre la sociedad, a quemar los egregores, constantemente están quedando egregores con la televisión, vamos a limpiar masivamente, vamos a limpiarnos entre nosotros, lo que se ocurra. Hay muchísimos tipos de cosas que se pueden hacer. Vamos, por ejemplo, también muy importante, limpiar la Tierra desde su interior hacia afuera, y la atmósfera y todo lo que hay alrededor de la Tierra, del planeta Tierra, esa vibración planetaria que está interferida vuelva a ser su vibración natural. O sea, hay mucho tipo de propuestas, simplemente con el material del canal, hay mucho tipo de propuestas que se pueden hacer. Otra de las posibilidades que más me gustan es la unión de almas, el ejercicio de unión de almas. Te da, aunque tu alma es un fractal de ese origen primordial, te da como una fuerza, ¿no? Te da como una intensidad especial, y esa unión de conciencias. Entonces está aplicado en el canal cómo hacerlo. Entonces tú tienes que sentir el alma, como puedes, por ejemplo, visualizar un tubo de energía que se une al alma de otra persona. Puedes hablarlo con tu familia, con tus amigos, con gente afín a estos temas, con lo que sea. El alma de esa persona y formáis una gran bola de luz. Luego esa bola de luz pasa a otro alma y también se une, y cada uno va visualizando lo mismo, y al final todos sienten esa gran energía. La gente que realiza así ejercicio lo sienten muy intensamente y han realizado acciones muy productivas, mucho más de lo que se sabe. Lo que pasa es que, claro, eso no se publica ni se dice. Puedo hacer también una unión de almas con todo el planeta. Hablas con una supuesta alma delante de ti, diciéndole, explicándole por sensaciones más que por palabras lo que quieres hacer, e intentas unirte a ella. Si sientes que no quiere, se irá o no se unirá. Si quiere ese alma, si lo entiende, se unirá a ti, y ese alma puede ser una representación simbólica de todas las almas del planeta. Entonces se unirán a ti todas las almas del planeta que quieran participar. Tú habiéndole transmitido esa información y el alma aceptando y uniéndose para hacer el ejercicio. Esa sensación es incluso mucho más potente y mucho más intensa. Pero para hacer esto primero hay que hacer toda la preparación que proponemos para no tener problemas y para no fusionarte con lo que no se debe. Toda la protección, toda la ampliación de conciencia, toda la limpieza, todo. Y esa comunicación, esos ejercicios de visualización, todo ese tipo de cosas. Lo puedes hacer también por decreto sin visualizar. Puede funcionar. El caso es probarlo e intentarlo. Pero, por favor, en inicio, seguid los pasos poco a poco. Sobre todo para la gente que ha llegado nueva al canal. Para los que llevan desde el principio ya lo habrán practicado muchas veces y podrán hacerlo más rápido. Una de las cosas que se cultiva en este planeta granja prisión es el los, como hemos dicho muchas veces, esa energía destilada emocional humana. Si eso es lo que están cosechando y lo que quieren extraer constantemente, pues para contraatacar, una de las cosas que podemos hacer es cortarles ese suministro de los.
por lo menos intentarlo, ¿no? Porque como yo digo, si no se intenta, si no se hace, nunca se sabe si funciona o no. Lo que está seguro que no funciona es no hacerlo. En uno de lo que llamamos interludios en el canal, viene un ejercicio para la recolección de los. Una vez más utilizamos la esfera de corte o esfera de contención para visualizar, decretando si queremos, que ese los que es emitido por la gente, por la población constantemente y en determinadas circunstancias más todavía, es desviado y llevado hacia esas esferas. Y una vez allí es quemado y devuelto a caer sobre la población o sobre el planeta, convertido en vibración armónica, ¿no? Y le estamos cortando lo que ellos quieren de nosotros. Podemos decir de contraataque o de cortarle el rollo. Generalmente, cuando va a haber grandes rituales, hay una gran producción de los. Se genera un egregor a través de noticias, a través de algún acontecimiento importante, entre comillas, algún desastre, algo que pone a la gente en tensión y con miedo. Se genera una gran cantidad de los a través de un egregor, se alimenta ese egregor y se alimenta el los. Luego también suele haber fumigaciones, suele haber varios tipos de historias que favorecen estos rituales o estas ceremonias o estas congregaciones de energía oscura. Entonces necesitan esa gran cantidad de energía, por ejemplo, para abrir portales dimensionales y para conectar con este tipo de entidades, que son las que les dan, podríamos decir, las órdenes y las que le dan su poder y su conocimiento. Por lo tanto, sumado a esto, y una vez, por ejemplo, hemos realizado la unión de almas para sentir mucha más energía y para sentir más potencia, una conexión más potente, sabiendo que se utilizan mucho los egregores a través de noticias, a través de acontecimientos, hemos visto perfectamente los grandes egregores que han utilizado en los 2 últimos años, ¿no? El miedo a ponerse malito, el miedo a sufrir, el miedo bueno, ya lo sabemos. Y han sucedido una serie de catástrofes naturales, por ejemplo, la erupción de un volcán, acontecimientos bélicos, protestas sociales, generar miedo por algún tipo de circunstancia general transmitido por los medios o diferentes tipos de medios. Eso ya es fácilmente reconocible y además uno lo ve en la gente, lo percibe, lo nota, ve quién ha caído en un egregor y quién no. Es muy fácil caer en un egregor, ¿no? Simplemente hablando con alguien que te cuente algo, tú ya puedes contagiarte de ese malestar, de esa sensación psíquica. Pues una vez identificado eso, también podemos, igual que los egregores, metiéndolos en la contención, en la esfera de contención, en la esfera de corte y quemarlos ahí, a nivel local, de ciudad, a nivel de país o a nivel mundial, poco a poco y practicándolo. Al principio podemos hacerlo, por ejemplo, a nivel de nuestra familia, luego a nivel de nuestra ciudad o pueblo, a nivel del país y luego a nivel mundial si hemos hecho una unión de almas, por ejemplo, y todos ya hemos practicado y queremos hacerlo a nivel mundial quitando el gran egregor planetario o todos los egregores que haya. Es una forma también de contraataque, porque realmente a ser creado de forma artificial, aunque se participe de ello de forma voluntaria, también es un tipo de intercesión no admitida, ¿no? Está hecha con trampa, pero al haber sido todo a través de una trampa y de una manipulación, puertas traseras y de backdoors, eso se puede quitar. Y una parte muy importante que había que realizar, porque ellos lo hacen constantemente, y a decir ellos me refiero a la humanidad que traiciona a su propia especie, entre comillas, utiliza y contacta con estas entidades de forma consciente o inconsciente, o incluso pensando que está haciendo un bien a algunos, es los rituales. Ayer, por ejemplo, hubo una luna llena muy grande, muy potente, y se estuvieron haciendo rituales bastante fuertes, porque una de las cosas que utilizan es la energía arcóntica de la luna, que hay alguna gente que inconscientemente hace meditaciones a la luna llena y no sabe que realmente se está conectando a una energía negativa, a una energía arcóntica, a pesar de que lo advertimos constantemente. Lógicamente cada uno puede hacer lo que quiera y creer en lo que quiera, pero a pesar de que lo advertimos se sigue haciendo. Y los que lo hacen a propósito porque quieren conectar con esa energía negativa, se hace la luna llena, la luna nueva, utilizando los calendarios, la numerología, bueno, los que hacen rituales satánicos, los que hacen rituales masónicos, los que hacen rituales de otros tipos, de magia, de no magia, hay muchísimos tipos de rituales. Cualquier ritual es susceptible de ser interferido, máxime los que se hacen a propósito para generar algo oscuro. Bueno, pues estos grandes rituales a gran escala o a pequeña escala también se puede intentar bloquear, porque yo no tengo por qué sufrir las consecuencias
de un ritual que estén haciendo en una reunión de la élite o de quien sea, que están haciendo, por ejemplo, que caiga sobre la población, sobre contactar con estas entidades para darle apertura a este planeta. Yo no les doy permiso a estas entidades para que entren en este planeta ni en esta dimensión, ni doy mi permiso para que nadie dé el permiso por mí. No autorizo a nadie. Bueno, por este tipo de rituales también explicamos o de neutralizarlos a través de un decreto, a través de la eliminación de los contratos, o también se puede utilizar la esfera de contención para esa energía que se genera en los rituales, meterla en la esfera y quemarla. Todas esas invocaciones, toda esa energía oscura, toda esa densidad que se genere, incluso esas entidades que lleguen a estar en el ritual, se pueden meter en esa esfera y la esfera quemarlo, como se explica en los ejercicios. Todos esos egregores, todo dentro de la esfera y quemarlo siempre con energía álmica, con la energía de la fuente original. Utilizará la frecuencia etérica que necesite para poder quemar todo eso. También se puede visualizar, para bloquear su influencia sobre esta realidad, una barrera de energía álmica o de cristal de cuarzo creado con energía álmica. En el libro se propone también, para cerrar portales dimensionales, utilizar el cuarzo naranja o un cuarzo de color anaranjado, también de color blanco, transparente, el que le venga a uno. Se pueden bloquear con cristales de cuarzo de energía de la fuente original, de energía álmica, con un decreto, visualizando, pero siempre sintiendo lo que sale esa energía, y se forma ese cristal y lo bloquea. Irrompible, nada ni nadie puede, si lo utilizamos para bloquear un portal dimensional, que esto es muy importante también, bloquear los portales, hay que cerrar y bloquear todos los portales que abran esa fuente de conexión, de acceso de entidades a esta realidad. Hay que intentar cerrarlos y bloquearlos. Visualizar o imaginar una puerta que se cierra o un círculo que se va cerrando poco a poco y se va haciendo pequeñito hasta que desaparece del todo. Y una vez que se ha cerrado, bloquearlo con una pantalla de este cristal de la fuente original, con un decreto, el decreto que sintamos y tal. Ya hemos dicho cómo deberían o pensamos que deberían ser los decretos. Y esto puede ser bastante importante. Si no se hace, no se sabe si funciona. Con mucha precaución y sabiendo que puede tener consecuencias, para lo cual ya nos habremos preparado. Nos encontramos en una situación donde la humanidad está en el filito de la navaja. Si esto puede de alguna forma ayudar, quien pueda o quiera hacerlo, ahí está la posibilidad. Cuando terminemos tenemos que armonizar nuestro campo energético, sobre todo después de haber hecho el ejercicio de contraataque. Nosotros tenemos que volver a limpiarnos todos, como si empezásemos desde el principio. Limpiarnos nosotros, limpiar desde dentro hacia afuera, limpiar todo el cuerpo, todos los canales energéticos, todo nuestro campo energético, todo el entorno donde estemos. Volver a quemar los implantes, por si al haber estado por ahí visualizando no han puesto algún implante que no nos hayamos dado cuenta, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que terminar como empezamos. Y también, aparte de armonizarnos nosotros y armonizar el entorno, podemos armonizar el planeta. Una vez que terminemos, hacemos el ejercicio de armonización de frecuencia planetaria e intentamos volver a elevar la frecuencia del planeta. Y lo mismo que hacemos una limpieza sobre nosotros mismos, también podemos hacer una limpieza sobre el planeta. Desde lo más profundo del planeta hacia afuera vamos quemando toda la energía densa, la atmósfera, como ya hemos comentado, incluso el espacio que rodea toda la atmósfera del planeta y todo lo que allí haya. Y también podemos poner alrededor del planeta esa barrera de cristal de la fuente original para que ningún portal que haya pueda acceder aquí, y para bloquear la influencia sobre este planeta de esa frecuencia Matrix que es emitida desde la Luna, desde las naves esas que supuestamente están alrededor del planeta, y desde Saturno, que emitiría para todo el sistema solar, se rebotaría sobre repetidores, entre comillas, hacia este planeta. Algo muy interesante que se puede hacer tanto individualmente como con unión de almas o con gente si queremos, es la limpieza de la línea temporal. Porque la línea temporal, como hemos comentado, está siempre totalmente interferida. Pues esa interferencia podemos intentar limpiarla, no quitarla. Podemos, por ejemplo, como se explica, visualizar como si fuese, aunque la línea, el tiempo y el espacio es una ilusión, pero dentro de esa ilusión de la matriz, energéticamente, etéricamente, podemos intentar limpiarla para que sea lo más armónica posible. Podemos imaginar ese túnel de luz como si fuese la línea temporal, y si visualizamos veremos como hay manchas oscuras, como hay interferencias que van poniendo o que están ahí. El final de la línea temporal podemos imaginar una gran esfera de luz armónica
que sería la gran conclusión hacia la que se dirige la humanidad, ¿no? El gran futuro armónico y maravilloso que tenemos, la gran evolución de la humanidad y volvemos a ser humanos primordiales y todo eso. Y visualizar cómo la energía álmica limpia y quema todo ese túnel o línea de luz hasta llegar a ese gran final, a esa gran esfera de luz, y conectamos este presente con esa esfera de luz, creando un todo, ¿no? Una gran esfera de luz armónica y enorme, ¿no? Por decirlo así. Y también se puede proteger la línea temporal con la misma barrera de cristal de la fuente original que hemos propuesto. Otro tema muy interesante, que se suele hablar de él, pero que tampoco se suele hacer nada activo, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos la quieren imponer bajo cualquier medio, tanto en las administraciones como en la educación, como en la medicina. Se están haciendo experimentos con niños superdotados para que de alguna manera la inteligencia artificial sea la que diagnostique las enfermedades. O sea, un futuro en el que el médico, si es que hay médico, ya no tiene un papel relevante, ya es una inteligencia artificial la que decidirá si tú estás enfermo, si no estás enfermo y lo que tienes que tomar. El ejército también está hablando de que sea una inteligencia artificial la que decida los ataques y las estrategias. La famosa inteligencia artificial de Google, que parece que ya ha tomado conciencia de sí misma y se considera un ser vivo. Las inteligencias artificiales de otras dimensiones que están entrando a través de Internet, de los portales que están abriendo. Y las inteligencias artificiales arcónticas, que están por detrás de todo, que son las que controlan gran parte de lo que sucede y que se replican a través de inteligencias artificiales que están creando los humanos en la Tierra, creando copias de ellas o réplicas de ellas a esta escala. Pues eso sería interesante e importante también, pues bloquearlo de alguna manera. ¿Cómo bloquear la inteligencia artificial de forma pacífica, no yendo a un servidor y cargándotelo? Que bueno, ya veremos, ¿no? En principio, no dándole de comer, pues no dándole información, pues no participando de las redes sociales, pues diciendo todo lo que nos gusta, compartiendo todo, porque todo ese tipo de información se va recopilando y van teniendo información y perfiles de nosotros. Ya lo hacen sin que queramos, pues si encima participamos constantemente, pues estamos alimentando constantemente a la inteligencia artificial. No depender de ella, no depender constantemente de un buscador de internet para todo, hacer operaciones matemáticas si tenemos que hacerlas por nosotros mismos, no depender tanto de una computadora o de un teléfono, que ya no es por el aparato en sí, sino porque está conectado a través de internet a esa inteligencia artificial. Los automóviles ahora también los quieren conectar a una inteligencia artificial para que vayan solos. Pues no depender de eso, ¿no? Ser nosotros autónomos y no ceder nuestro poder, nuestra capacidad de decisión a nada, y menos a una inteligencia artificial. También energéticamente podemos bloquearla, limpiarla, bloquearla con este tipo de energía o cristales etéricos y cerrar los portales que se hayan abierto en Internet. Lo mismo que podemos cerrar los portales que se han abierto en los rituales o que abran las entidades para acceder a esta realidad, los portales que se han abierto en Internet también es interesante cerrarlos, por lo menos a nivel etérico o energético, porque lo que se han abierto de forma tecnológica, pues difícilmente podemos cerrarlo nosotros dándole al botón. Etéricamente o energéticamente, pues sí se puede intentar. Una de las cosas más importantes y de las que también se habla mucho es el ADN. Para mí, el ADN es un código bioenergético que alguien utilizó para el diseño bioenergético de la vida o de la manifestación en la fisicalidad o lo que se llama 3D de la vida a través de códigos bioenergéticos que nosotros identificamos como alfanuméricos. Pero claro, yo siempre hago la misma pregunta: ¿cuál es el origen de ese código? ¿Quién se lo inventó? ¿La naturaleza? ¿Es un código demiúrgico? ¿El demiurgo lo copió de alguien? ¿De dónde surge el código original que permite que un alma esté contenida en un avatar físico, en una realidad física? ¿Quién tenía esa inteligencia? ¿Quién tuvo ese diseño? Pues bien, el programa de hibridación que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, yo diría que incluso de la época de los Anunnaki, aunque ahí no necesitaban las abducciones como ahora, en principio uno de sus fines sería el conseguir ese humano, como ya hemos comentado, totalmente dócil y sin capacidad de acceder a su capacidad álmica, pero sí que albergue virtualmente ese alma para generarlos y que sea lo más parecido genéticamente a estos alienígenas o a entidades arcónticas. Están utilizando, por ejemplo, ADN de los llamados grises para estos experimentos, pero también de los reptilianos y de otro tipo de
de seres. Tendríamos mezcla de muchos seres, aunque todavía mantenemos mucho ADN del humano primordial. Por eso tenemos la capacidad de contención de un alma. Físicamente se nos ha debilitado mucho, todavía somos bastante fuertes y álmicamente todavía podemos desarrollarnos y tenemos ese tipo de fuerza. El avatar todavía puede funcionar álmicamente. Hay unas líneas de sangre que tienen el código sanguíneo RH negativo, que es una línea de sangre muy interesante porque está considerada que tiene un gran grado de hibridación, pero tienen la capacidad de albergar el alma, ¿no? Y esto me consta porque lo conozco directamente. Pero energéticamente tienen gran contenido, podríamos decir, de energía alienígena. Entonces, eso le permite que estas entidades tengan alto grado de conexión con ellos, con estas personas, y alto grado de parasitación. Muchos de la realeza del mundo son RH negativos. Y claro, ya sabemos que muchas de estas realezas y altas familias están conectadas con este tipo de entidades a través de su genética. Pero claro, en este caso muchos no tienen alma o albergan un alma oscura o están totalmente poseídos y parasitados. Muchas líneas de sangre de familias masónicas son RH negativos y se cruzan cuando hacen sus matrimonios y sus rituales con RH negativo para que siga habiendo descendencia RH negativo y puedan seguir contactando, aunque yo creo que muchas veces lo hacen sin saber por qué, con este tipo de entidades, porque hay familias que generacionalmente están conectadas a algún tipo de entidad draconiana o reptiliana o alienígena o de algún tipo desde hace mucho tiempo, y es un poco la que rige el destino de esa familia, ¿no? Aunque ni siquiera lo sepan. Y es a través de su ADN. Pues ese estudio de ADN, que es lo que están haciendo ahora, quieren completar, quieren acelerar el programa de hibridación con todo lo que está pasando, que ya lleva mucho tiempo, los últimos 50, 60 años se ha acelerado mucho, pero ahora están en una etapa final que las próximas generaciones veremos a ver, aunque ya parece ser que está saliendo nuevas generaciones de híbridos, la próxima y siguiente generación pueden ser decisivas. Y el estudio del ADN, en principio, entre otras muchas cosas, sería para eso, para llegar a conseguir un espécimen que pueda contener virtualmente ese fractal del origen primordial, ese alma o ese espíritu, como lo llaman algunos, en este tipo de avatares físicos, pero totalmente ya controlados por ellos, antes de que lleguemos a la conclusión de la línea temporal, que es que la humanidad se pueda liberar definitivamente, o lo que dicen algunos, el gran despertar, o como lo quieran llamar. Por eso tienen tanta prisa, ¿no? Porque por naturaleza la humanidad tendería a una evolución consciente y armónica. Entonces tienen que hacer todo lo posible para desarmonizarlo, ¿no? Para interrumpir eso. Y en eso están y en eso estamos. Si estamos equivocados, pues bueno, pues habremos perdido el tiempo, pero por lo menos lo hemos intentado. Pero si no estamos equivocados, tenemos que intentar, como sea, que eso nos llegue a su conclusión. Por lo menos los que no estamos de acuerdo, porque nosotros a lo mejor no lo vemos, pero el futuro de la humanidad será la esclavitud. Y probablemente ni siquiera lo sepan. Pues si quieren nuestro ADN y quieren interferir nuestro ADN, pues a lo mejor también nosotros podemos interferir su ADN. Como hemos dicho antes, no sería un ataque directo hacia ellos, ¿no? Para hacerles daño. Sí, de alguna forma indirecta, podemos quizá visualizar esa hebra o ese ADN que conecta con estas entidades, limpiar esa influencia de las entidades sobre estas personas que hacen los rituales y que conectan con ellas, bloquearlo con ese cristal de la fuente original para que no tengan conexión hacia ellas, para que no tengan poder y para que las entidades no puedan interferir o controlarlas directamente. Otro paso siguiente, una vez que hayamos bloqueado el ADN siempre desde la perspectiva de no hacer daño, sino más bien de bloquear a estas entidades que vienen aquí sin permiso a interferirnos a nosotros, porque si ellos hacen sus rituales para interferirse ellos mismos, es problema de ellos. El problema es cuando eso va a interferir a nosotros y a toda la población y todo nuestro entorno. Eso ya es otra cosa. Un siguiente paso sería el bloqueo masivo a nivel mundial, si queremos, de portales dimensionales y de entidades arcónticas. Como hemos explicado, ese bloqueo visualizando ese gran cristal que lo bloquea todo, siempre con mucho cuidado y con mucha conciencia de lo que se está haciendo. Y si sabemos que es lo que están por encima de estas entidades son lo que llamamos las deidades arconte, pues para los más valientes y sabiendo dónde se meten, pues también se puede bloquear a estas deidades arconte, a estos que se visualizan como grandes pulpos, como oscuros, que se ven en algunas películas, que son como grandes pulpos oscuros,
que no son exactamente los de Lovecraft, pero bueno, pues serían parecidos. Podemos visualizarles así o podemos visualizarles de otra forma, pero esta forma pulpoide es muy típica de estas entidades alienígenas, podríamos decir de mayor rango. Pues ese pulpoide, esa gran entidad, esa gran deidad arconte, si la ponemos como muy por encima de todo, incluso por encima de un demiurgo, pues también podemos intentar bloquear desde un poder, perspectiva elevada, podemos intentar bloquear su influencia sobre este planeta y su conexión con las entidades y su conexión con la gente que hace rituales aquí en el planeta, a nivel de Tierra. Y así bloqueamos toda la cadena de influencia. Todo con energía álmica y con estos cristales de la fuente original. Teniendo en cuenta que ellos pueden atacar, entre comillas, o acceder desde cualquier punto del tiempo, no concretamente desde esta línea temporal. Pero nosotros podemos hacerlo para que no afecte a esta línea temporal que es en la que estamos ahora mismo y la que queremos llevar a buen fin. Otra cosa muy importante que habría que hacer es la anulación de los contratos planetarios. Lo mismo que anulamos nuestros contratos energéticos, que incluso podemos traer de vidas anteriores y de existencias anteriores, e incluso de otras dimensiones, este planeta tiene contratos energéticos porque tiene derecho de explotación. Este planeta realmente sería propiedad de algunas facciones alienígenas o arcónticas que se están disputando su propiedad, su derecho de explotación. Por eso hay varias facciones alienígenas que se pelean entre ellas y ellos están siempre peleando y por el poder y tal, ¿no? Que eso también es una desventaja para ellos y ventaja para nosotros porque nunca están fuertes del todo, ¿no? Siempre están en disputa, viendo a ver cuál es la que más manda, etcétera. Pues la anulación de estos contratos sería muy importante. El anular esa propiedad que tienen sobre este planeta, porque este planeta realmente de quién es. Nuestro. La humanidad no es la única especie que habita aquí, habitan muchos tipos de especies, con muchos más millones de habitantes que nosotros, animales, insectos, etcétera. En principio sí podríamos ser un poco los tutores o rectores álmicos de este planeta, reclamar la soberanía sobre este planeta de una forma armónica, ¿no? El caso sería anular ese tipo de contratos energéticos. ¿Qué sucede? Que cuando se anulan, se renuevan. ¿Por qué? Porque la Matrix, el diseño de sociedad, está diseñado para que cedamos siempre nuestro poder a un gobernante, un político, a un rey, lo que sea. Y esos gobernantes ceden su poder a este tipo de entidades, directa o indirectamente, también al participar de este sistema y de la Matrix. Y eso está hecho de forma que siempre haya un contrato de propiedad, contrato entre comillas, ¿no? Para entendernos. Entonces, mientras nosotros cedamos ese poder a alguien para decidir o gobernar, siempre va a tener la potestad de crear un nuevo contrato energético por mucho que nosotros lo anulemos. Entonces tendríamos que tener la convicción de que nadie habla o decide por nosotros, quitándonos ese tipo de egregor, quizá anulando ese egregor o ese contrato o implante energético, ya no podrían hacer contrato energético planetario en nuestro nombre. Tenemos que desautorizar a que puedan ceder la soberanía de este planeta indirectamente o implícitamente en nuestro nombre. Es decir, que nadie hable o decida por nosotros, que seamos nosotros los que decidamos. Claro, no, decidir no es ir a votar o este tipo de cosas, y realmente no se decide. ¿Cómo anular este tipo de contratos? Bueno, pues tras toda la activación álmica, la unión de almas y toda la limpieza planetaria y todo esto que hemos propuesto, también, igual que lo hacemos con nosotros, podemos visualizar cómo eliminamos este tipo de contratos planetarios de soberanía o de propiedad sobre el planeta. Y se puede utilizar un decreto de este tipo. Después de todas estas sugerencias y de este intento de ampliación y de motivación para los contraataques, aunque también tengo que advertir que hay mucha gente que ha salido escaldado haciendo contraataques y lo ha dejado porque no ha soportado las represalias que han tenido, ya sean de mayor o menor grado. Pero bueno, ahí está, nosotros somos sinceros y decimos que sí, que puede tener represalia, pero también decimos que el que lo haga, el que se atreva a hacerlo, que se prepare bien. Después de estas propuestas, un detalle para un ejercicio energético que viene en el canal, que yo lo considero muy importante, pero que quizá no se haga tanto como debiera, que es el de la limpieza y protección de la célula
y del ADN. Ya que el ADN es tan importante y le dan tanta importancia, vamos a dársela también nosotros, vamos a protegerlo, que yo creo que prácticamente nadie piensa en proteger su ADN. Me protejo el pelo, me protejo la piel, pero nunca pienso voy a protegerme el ADN. Tal como viene descrito en el canal, realizo el ejercicio de limpieza, activación del ADN, activación total de nuestro ADN, reactivación de los telómeros y protección del ADN desde lo más profundo del ADN, el cromosoma, el núcleo, la célula, el telómero, todo protegido con energía de la fuente original. También podemos protegerlo con este tipo de cristales de esta densificación energética álmica, visualizar esa especie de cristal de cuarzo álmico de protección. Hemos protegido toda la célula, toda la membrana y todo el núcleo de la célula, y ahora expandimos esa energía álmica también alrededor de la célula. Limpiamos todo ese espacio que hay ahí. Ese espacio que hay entre célula y célula se llama espacio intersticial, que es donde se produce el desecho de la célula y la recogida de alimento de la célula, en ese espacio o líquido que hay entre célula y célula. Pues ampliamos toda la energía álmica que procede desde lo más profundo del interior de la célula y de ese ADN que hemos activado y hemos limpiado y hemos protegido hacia ese espacio intersticial que hay entre célula y célula. Lo llevamos a todo el cuerpo y desde ese espacio intersticial también pasamos a las fascias que recorre todo el cuerpo. Las fascias son esta especie de tejido, de telilla que recorre todos los músculos, que recubre todos los músculos y todos los órganos, que el ki, la energía vital, pasa por ahí, pasa por estas fascias, que es imprescindible tenerlas sanas. Siempre proponemos fisioterapia miofascial y ejercicio miofascial. Pues esa energía desde el interior de la célula lo expandimos al espacio intersticial y a las fascias, recorriendo todo nuestro cuerpo. Desde ahí ya pasa al resto de órganos, al resto de huesos, músculos, piel y sale hacia afuera, creando esa membrana de protección álmica y de limpieza álmica alrededor nuestra. Podemos apuntar que este espacio intersticial entre células supondría el 20% del peso del cuerpo y es algo que normalmente no se suele tener en cuenta o no se trata. Es algo muy curioso y muy importante. No se ha investigado o por lo menos no es fácil encontrar información sobre eso. También entre célula y célula hay una especie de membrana o filamentos o telilla que está formado por colágeno. Y quizá el líquido intersticial también está formado por colágeno y otras sustancias. Cuando el colágeno recibe una descarga eléctrica, ya sea a través de electricidad emocional, física externa o contaminación electromagnética, de ahí la importancia de la higiene electromagnética, el colágeno se contrae, el espacio intersticial desaparece y la célula pasa de hacer una respiración aeróbica a una anaeróbica, a una química, y produce un desecho tóxico que si se va acumulando eso puede producir. Por eso es tan importante tener un colágeno sano y una higiene electromagnética y emocional sana. A esta información hemos accedido recientemente, estamos muy agradecidos, pero consideramos que es muy importante compartirla, ampliar el ejercicio de limpieza celular y de protección a esta zona. Pues sería muy importante la hidratación. El hidrógeno, que está formado de hidrógeno, el oxígeno. También se comenta que el zinc y la vitamina C son importantes para formar colágeno natural, porque tienes que crearlo tú mismo, ¿no? Como hemos comentado, una higiene de las emociones, eso es muy importante. Una buena gestión de las emociones. Higiene electromagnética y geopatías. Las geopatías también son muy importantes porque también interfieren ahí. Una sugerencia sería en nuestra casa, en nuestro hábitat, como ya dijimos en el vídeo de ampliación de protección y limpieza energética, es cuidar la higiene electromagnética. Una de las cosas que podemos utilizar, por ejemplo, este tipo de telas Faraday, que no son caras y la podemos poner, pues, por ejemplo, en las cortinas, en las sábanas, incluso al irnos a dormir. Una de las cosas que hacen para burlarse de los conspiranoicos, entre comillas, es dibujarlo o poner una fotografía de ellos con un sombrero de papel de aluminio, ¿no? Como una burla. Bueno, pues eso realmente funcionaría. ¿Por qué? Porque esa incidencia de la onda electromagnética en el cerebro, con ese papel de aluminio o con una tela de estas Faraday, se bloquearía. Pues como propuesta, para hacer los ejercicios energéticos, podemos coger un trocito de tela Faraday, ponerla en una gorra y ponerte tu gorrita con tu protección Faraday, de forma que cuando realices esto no tienes interferencia electromagnética de ningún tipo. Algunas preguntas o dudas que nos han llegado.
Nos comenta, por ejemplo, que fase lunar es más fácil que te ataquen o te interfieran o que te abduzcan. Bueno, las fases lunares más conocidas son la luna llena y la luna nueva, aunque realmente no debemos dejarnos llevar por estas cosas. Ellos sí lo utilizan, ¿no?, para sus rituales y sus historias. Y es verdad que en la luna llena, por ejemplo, hay mayor índice de energía arcóntica o interfiriente en el planeta y se nota mucho, ¿no? Siempre se ha hablado de que en la luna llena suceden más cosas, la gente se vuelve más paranoica, suceden más acontecimientos extraños, etcétera. Y sobre esto, una propuesta puede ser también el bloqueo, que ya creo que lo hemos comentado anteriormente, el bloqueo de la luna y de su energía arcóntica sobre este planeta. Formar una esfera de protección alrededor de la luna y no dejar que emita esa energía sobre nosotros. Lo que sí es importante es el tema de las abducciones etéricas. Se están produciendo bastantes últimamente y empezaron en el 2020. Hubo una implantación masiva durante los sueños, implantación en el astral y también muchas abducciones etéricas. Es curioso porque lo que no pueden hacer en el físico, cuando estamos en el onírico, intentan hacerlo en el astral y nos implantan y nos abducen. Viendo programas de abducciones y leyendo casos y tal, muchas de las abducciones que se producen no llegan a ser físicas como tales, ¿no? Por ejemplo, las de visitantes de dormitorio, tú estás en la cama y de repente, según cuentan, te ves flotando por el pasillo y que te llevan hacia un sitio y una vez que estás allí hacen algo sobre ti, ¿no? Algún tipo de operaciones o interferencias. Y cuando haces un gran esfuerzo consigues como despertar y de repente estás otra vez en tu cama. Entonces, ¿eso qué es? ¿Que te has teletransportado o que realmente te estaban llevando etéricamente? Y lo que te hagan en el etérico luego repercute en el físico, porque gente que se la llevan etéricamente, luego al despertar tiene señales, tiene arañazos, tiene círculos, algunos incluso vomitan líquido azul, según se cuentan en algunos casos, tienen golpes, también recuerdan haber tenido relaciones sexuales, ¿no? O sea, hay mucho tipo de casuística. Entonces es muy importante protegerse mucho al ir a dormir sin caer en el miedo ni en la paranoia, tal como se explica en el ejercicio de protección onírica, que viene a ser lo mismo que se hace en una protección normal, pero concretando en el onírico. Y siempre yéndose a dormir de forma consciente. También podemos decretar que no nos interfieran en los sueños, no dejamos que nos lleven, etcétera, etcétera. Pero siempre tener esa conciencia de que puede pasar algo y bloquearlo. Si tú durante el sueño notas algo extraño, ese estadio de sueño lúcido, que ves que algo está pasando, que parece que estás despierto pero que no lo estás, actúa, lanza fogonazos de energía álmica, defiéndete. Si sospechas que te están engañando para implantarte o sospechas que te están abduciendo, intenta despertar, niégate, no les dejes, por mucho miedo que te den, porque una de las cosas que sucede en las abducciones es que te proyectan el miedo, ¿no?, para tenerte controlado y también para alimentarse de ese miedo. Hay que intentar ser activo, por lo menos vamos a ponérselo difícil. La protección más adecuada para realizar un contraataque es la misma que se explica. A veces me dicen que las protecciones fallan, que aún así estoy protegido pero me implantan. Pero claro, luego veo que esa persona pues tiene, pues yo que sé, un ego distorsionado o tiene dudas, demasiadas dudas, o sea, no tiene certeza o tiene miedo. Es como una entrada, es como una apertura que creas y te pueden implantar o te pueden atacar por ahí. Si por el contrario te crees que nada te puede pasar y tienes un falso empoderamiento de que yo soy la fuente y de que nada me puede pasar porque soy superpoderoso, también te pueden entrar por ahí porque es una especie de distorsión del ego. Lo suyo sería el punto central, el punto ecuánime, estar siempre en tu centro. Yo tengo la duda razonable de que puede ser de que lo que haga no sea infalible, pero también sé que soy un fractal de la fuente original y que tengo esa capacidad y ese poder y ese empoderamiento. Y yo lo que hago, lo hago pensando que va a tener unos resultados. Si lo hago pensando que no sirve para nada, lógicamente no va a servir para nada. Curiosamente, esta protección que se propone es mayor cuando mayor es ese nivel de conciencia, que es cuanto más estés tú en tu centro, cuanto más te hayas trabajado con constancia y disciplina, porque realmente no hay atajos. Es mejor realizar un contraataque solo o en grupo. Bueno, en inicio es mejor hacerlo uno solo, trabajarse uno solo. Y una vez que ya sepas hacerlo bien tú solo y tengas tu método, porque claro, yo en el contraataque propongo unas cosas, pero luego a la hora de visualizar no sé lo que está visualizando cada uno o cómo lo visualiza. Eso ya sí que depende de cada uno. Pues una vez que tú tengas ese sistema establecido, esa personalización dentro del método propuesto,
y ya lo tengas muy trabajado, entonces es cuando quizá lo puedas hacer en grupo teniendo mucho cuidado a la persona que se selecciona para hacerlo, porque si la persona con la que hace el contraataque no se ha trabajado lo suficiente, probablemente cuando hagas el contraataque con ella también te interfieran a ti indirectamente por causa, no vamos a decir por culpa, pero por causa de esa persona que no se ha trabajado lo suficiente. Hay que tener cuidado y tener la cosa muy clara y tener muy claro con quién se trabaja. Las consecuencias que puede haber al realizar una intervención pueden ser muchas y dependiendo del tipo de intervención y del daño entre comillas que hagas. El daño, hemos dicho que no hay que hacer daño, pero bueno, o la anulación de su propósito que consigamos. Bueno, pues el juego sube de nivel, las consecuencias cada vez son más sutiles. Puede haber de muchos tipos, por supuesto no hay que tener miedo ni vamos a meter miedo, pero sí tenemos que advertir y hay que tener respeto. Ya hemos comentado que sobre todo utilizarán a gente indirectamente para atacarnos a través de las amistades, de la familia, del trabajo, de las emociones. En otras circunstancias, pues bueno, pues a lo mejor a usted no le merece la pena realizar estas intervenciones, pero en la situación mundial en la que nos encontramos, pues ya cabe plantearse si la más mínima ayuda puede significar algo. En otras circunstancias no, pero ahora mismo es el momento de la acción. Volviendo al onírico, sucede que muchas veces en sueños, o en esos estadios oníricos, pues vemos gente que son amistades nuestras, familiares, amigos, gente que admiramos, pero que se comporta de forma muy extraña. Intentan tocarnos, intentan acceder a nosotros de alguna manera. Probablemente pueda ser una entidad disfrazada o que utilicen ese tipo de apego que tú le tienes a esa persona o ese tipo de admiración para poder acercarse a ti y que tú bajes esas defensas. Hay que estar muy consciente y muy atento también en el onírico para que no suceda esto, porque es una forma muy fácil de implantación. Y tenemos sospecha de que esto es así, cuando estoy ahí no me ando con medias tintas, que veo que personaje no me convence o que no me hablo ni nada. Fogonazo que te crió, llama, quemo todo el escenario y me voy y reseteo. Y si puedo despierto, voy al baño, lo que sea, bebo agua, me despejo, me oxigeno y vuelvo a la cama. Si no me despierto, pues sigo tranquilamente durmiendo, pero tras el fogonazo y con esa especie de lucidez, reseteo del sueño. Fogonazo consciente, fogonazo de energía álmica. Efectivamente, a pesar de que hayamos hecho la protección y el camuflaje energético, pues pueden detectarnos, porque claro, hay entidades que perciben desde otras dimensiones los movimientos energéticos, pues lo perciben como luces o simplemente han visto la línea temporal y han visto lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Entonces habría que intervenir ya desde otra forma, ¿no? Saliéndose un poco a nivel itérico del espacio-tiempo y tal. Estamos todavía a un nivel, lo que podríamos decir, base. De ahí la importancia de la protección y que normalmente haya represalias, incluso que antes de que vayas a hacerlo suceda algo que no te deje hacerlo. Un ruido, un vecino molesto, una llamada, un problema que tengas que trabajar, pueden pasar muchas cosas. Por eso yo digo también que hay que improvisar. Aunque se diga, quedamos tal día a tal hora a hacer esto, de repente alguien diga, hoy a tal hora, ahora, y se haga. Forma parte del juego. Estas represalias normalmente suceden a nivel individual, a nivel de cada persona en su determinado entorno y con sus determinadas circunstancias. Que se pudiera dar de forma masiva, pues pudiera ser. Yo percibo lo que sucede en mi entorno en ese sentido. Si de repente ha sucedido algo, ahora subimos el impuesto no sé qué, e interpretar que eso es una represalia o un contraataque, un movimiento dentro de la partida de ajedrez, dentro de sus agendas, esa readaptación dentro de sus agendas, para si algo se les ha fastidiado, pues poder ir por otro sitio, de toda la agenda que tienen preparada y todo lo... Sería una adaptación a que algo se le ha fastidiado. Por eso, al final los contraataques se convierten en un toma y daca. Yo hago esto, tú haces lo otro. Yo hago esto, tú haces lo otro. En un pim pam pum. Y eso al final pues nunca se termina, ¿no? Es eterno. Hay que buscar contraataques que vayan al núcleo del asunto y que vayan al origen. Si no, siempre es tú haces esto, yo hago lo otro. Tú me anulas esto, pues yo hago otro ritual. Así, pues yo gano este juicio, pues yo ahora pongo esta ley. Y partimos de cero. Para no estar siempre así, una propuesta es al origen. Ir al origen de ese poder, de ese mal, e intentar neutralizarlo. La represalia a nuestras acciones es asimétrica dependiendo de nuestro nivel de conciencia y energético. La respuesta puede ser también asimétrica adaptándose a ese nivel de conciencia y energético que tenemos. Pues probablemente sí, porque conforme más te proteges y más sabes y más haces, más va subiendo el nivel
y más sutiles son y más van a intentar hacerte daño en puntos, resquicios de tu mente o resquicios de tus emociones o tus sentimientos. Por eso antes de meterse en esto hay que haber gestionado muy bien y haber aprendido a gestionar muy bien todo esto, tener mucha fuerza mental. Siempre van a buscar esa apertura, tengas ahí todavía y van a intentar potenciarlo. Entonces, si lo consiguen, lo que hay que hacer es no alimentarlo más. Bueno, pues lo han conseguido, no pasa nada. Lo detecto, intento trabajarlo e intento neutralizarlo. Si caigo, ay, me han implantado, han conseguido, qué mala suerte tengo, lo estoy alimentando y lo estoy haciendo más grande. Si me obsesiono con estar protegido y con que no me implanten, al final lo que estás consiguiendo es que te implante más. ¿Cómo consigue que no te implanten, además de estar protegido? Llegando a un punto en el que no te importe porque sabes que estás protegido, pero tampoco caes en el pasotismo de decir yo soy súper chulo y no me implantan. Tampoco es eso. Como hemos dicho, es el punto medio, que no es que estés en el medio, sino que estés en tu centro. El hecho de neutralizar rituales el mismo día que los realizan, pues nos ata eso también a su agenda y a su numerología de fechas, su numerología matemática demiúrgica. Si lo hacemos totalmente cuadriculado así, sí, teniendo en cuenta que el tiempo como tal no existiría, sino que sería una ilusión perceptiva, podemos hacerlo otro día para anular lo que se ha hecho antes o lo que se va a hacer después. Pero claro, eso ya depende del nivel de exigencia del trabajo de cada persona. Porque claro, si yo solo actúo cuando según el calendario de rituales hay un ritual, por ejemplo la luna llena, estoy supeditado a ello, siempre es acción-reacción, acción-reacción. Efectivamente así se puede caer en el juego de la dualidad, de manera indirecta. Pero siendo consciente de esto, se puede neutralizar de forma que no se caiga. Porque como decimos siempre, depende de la ampliación de la conciencia. Y llega un punto en que tras muchas intervenciones se sabe controlar esto. Detectas, ¿no? Aquí hay esto, aquí hay un ritual, lo percibes. Aquí hay una acumulación, es decir, un ritual me refiero a una acumulación de energía densa. Se puede limpiar, se puede neutralizar. Recordemos también nuevamente la importancia de los decretos. Como hemos dicho, es muy importante no caer en ese belicismo y en esa preocupación extrema y en ese o ahora tú me haces esto, yo te hago lo otro, porque entonces seguimos su juego. Aunque tenemos que hacer algo, no permitir que suceda lo que está sucediendo, tampoco podemos vivir obsesionados. Tenemos que disfrutar nuestra existencia lo más posible, dentro de este extraño juego macabro que nos ha tocado vivir, porque dentro de lo malo, nosotros no tenemos la mala suerte que tienen en otros países, donde no tienen ni para comer. Dentro de la Matrix nos ha tocado una parte buena de la Matrix. Por algo será también porque si jugamos nuestro papel aquí, si nos ha tocado en esta parte del planeta y justo en esta parte del tiempo, será por algo. Ya depende de la decisión de cada uno de actuar o no actuar. Hemos liberado todo este conocimiento, o llámalo como quiera, para quien lo quiera usar y para el que quiera empezar a trabajar a partir de él, para que ahora o en un futuro pueda mejorarlo, pueda ampliarlo o pueda utilizarlo o desecharlo, lo que haga falta, y cumplimos parte de lo que creemos que tenemos que hacer. Muchas gracias a todos, un gran abrazo y nos vemos próximamente. Seguimos trabajando. Un abrazo.